Perfecto, vale, pues entonces comenzamos la grabación y Exacto. pararemos en la parte de los vídeos de los pacientes. Exacto. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la primera parte, que es compartir la pantalla. Esperemos que salga bien. A ver. Me tienes que habilitar, Violeta, no me deja compartir la pantalla mía. Es el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. ¿Me tienes que habilitar a mí? Sí, un segundito, por favor. Sí. Vale, ya está, Luis. Ya tienes la opción. Vale, perfecto. Ahora me decís, a ver. ¿Veis algo ahora? Sí, perfecto, sí se ve. Sí, ¿La aplicación también ahora? sí, sí, sí. Correcto. Vale, muy bien. Perfecto, pues empezamos. Bueno, empiezo la presentación con una primera diapositiva donde aparece ya el concepto de multidisciplinaridad, algo multidisciplinar. Algunos pensaréis en el sentido de ¿por qué he puesto esta diapositiva la primera, ¿no? Bueno, pues yo creo que es la parte quizá más importante de toda la presentación, entender el por qué esta enfermedad debe tratarse de modo multidisciplinar. Fracasamos desde el punto de vista de fisioterapia cuando pensamos que, o de enfermería o de medicina, cuando pensamos que nuestra disciplina es la única y la absoluta. Creo que esto no lo piensa nadie, pero vale la pena recalcar este matiz, ¿no? El concepto de que a estos pacientes se les tiene que tratar de forma multidisciplinar. Son pacientes que tratados de esta manera viven mejor y más tiempo, con lo cual ya solo por eso vale la pena tener claro este concepto, un área en la que está implicado un gran número de profesionales, un gran número de servicios, como pueda ser fisioterapia, rehabilitación, neurología, psicología, neumología, terapia ocupacional, trabajo social, logopedia, nutrición, dietética, enfermería, como no. Si me dejo alguno, disculpar, puede ser. Dentro de este abordaje multidisciplinar, lo que buscamos, como digo, es mejorar la supervivencia y la calidad de vida del paciente. En muchos casos, mediante dos puntales básicos que van enfocados quizá a la nutrición del paciente y a la ventilación del paciente. Es decir, son dos necesidades básicas que el paciente ha de tener cubiertas mediante, en muchos casos, sondas de gastrostomía o adaptación de dieta y ventilación mecánica no invasiva, de la cual hablaré ahora de forma un poco más específica. He pasado la diapositiva, si no vierais me lo comentáis, si no vierais lo que estoy poniendo. ¿Qué ocurre en una enfermedad de motoneurona? Lo que ocurre es que se produce una degeneración progresiva y irreversible tanto de la motoneurona superior como de la motoneurona inferior, de la primera y segunda motoneurona. Se afectan las células del asta anterior medular, de los núcleos y de los núcleos craneales, produciendo atrofia muscular a grandes rasgos, hipertonía, hiperreflexia y fasciculaciones, a grandes rasgos, para simplificar. Se produce afectación del habla, disartria, anartria. El paciente tiene dificultades para articular esas palabras. El paciente al final, de algún modo, enmudece, no puede articular esas palabras. Afectación, como no, de la musculatura deglutiria, no de forma incipiente, por ejemplo, en la espinal, pero sí en la vulvar, produciendo disfagia. Afectación de la musculatura motora, exceptuando la musculatura oculomotora y esfinteriana. Afectación de la musculatura respiratoria, como gran grupo muscular a tener en cuenta, puesto que supone un hándicap importantísimo para estos pacientes, y
y es lo que lleva a estos pacientes a padecer ingresos hospitalarios frecuentes. Y decir que un tercio de estos pacientes pueden sufrir cambios cognitivos tales como la habilidad emocional o demencia frontotemporal en un 5%. La etiología del diagnóstico. Bueno, la etiología realmente, como decimos habitualmente o actualmente por desgracia, es desconocida. Se habla de una mutación genética a nivel del gen superóxido dismutasa, en las formas familiares en un 20%. En las formas familiares hay esta mutación en un 20%. Y solo el 5% total son familiares, es decir, como si dijéramos de causa hereditaria, ¿no? Que lo podamos heredar de padres a hijos. Los estilos de vida, el ambiente, exposición a toxinas, a contaminantes, el ejercicio físico intenso y prolongado en deportistas de élite también, bueno, se ha visto que que existe prevalencia en estos grupos de pacientes, aunque tampoco es nada categórico, ¿no? Realmente. Conocemos el caso del que más se habla, ¿no? Del calcio italiano, la Liga Italiana de Fútbol, donde en un solo equipo de fútbol se dieron muchos casos de enfermedad de motoneurona. Realmente la causa primaria, que yo sepa, se desconoce, se barajaron varias hipótesis, pero se desconoce. Pero bueno, se habla de este tipo de factores. El diagnóstico se basa básicamente en una análisis completa, en pruebas de neuroimagen y sobre todo en el electromiograma, ¿no? Electromiografía, que confirmaría la degeneración de la neurona motora y el descenso del número de axones motores. A tener en cuenta una cosa importante, es decir, es un síndrome motor puro. La parte sensitiva está preservada, es decir, los potenciales de acción nerviosa sensitivos son normales, podemos decir. Con lo cual, estamos delante de una enfermedad donde no existe realmente una afectación sensitiva, donde hablamos de un síndrome motor puro, tenemos una afectación puramente motora. Eso es lo importante, quizá más de esta diapositiva, es esto, es tener claro que estamos delante de una enfermedad donde se produce un síndrome motor puro y se produce una afectación pues, de esa musculatura pues, de tipo motriz, ¿no? En ese aspecto. La incidencia de grandes rasgos es de 2 entre 100.000. Inicio frecuente entre 50 y 70, pero decir que tenemos pacientes de menor edad, por desgracia, pacientes de 30, incluso algo menores de 30. No es, por suerte, lo habitual. Encontramos más pacientes en el rango de edad de entre 50 y 70. La incidencia es ligeramente mayor en hombres, de 3 a 2. La esperanza de vida, pues desde el inicio de los síntomas no supera habitualmente los 5 años, ¿no? Entre los 3 y los 5 años, de alguna forma lenta se va hasta los 10 años, con una media de 36 meses. Luego os explicaré un poquito qué podemos hacer al respecto en relación a esto. La musculatura respiratoria, empezamos a entrar un poco en materia. La musculatura respiratoria, quizá muchos de vosotros ya lo sabréis, lo recalcamos, yo creo que es importante. El objetivo es el intercambio de gases, proporcionar oxígeno y eliminar el carbónico, ¿de acuerdo? Asimilar el oxígeno que tenemos a nivel atmosférico, ese 21% de oxígeno del que gozamos. Importante decir, 21% de oxígeno del que gozamos aquí a 8.000 metros, ya no tiene nada que ver con la charla, pero lo digo, hay igual de oxígeno aquí que en la cima del Everest. Me estoy yendo por las ramas, pero tenía ganas de decirlo, ¿de acuerdo? Lo que varía es la presión y esto va muy ligado con lo que os voy a explicar ahora, con esta charla. Al final, el problema que tenemos es un tema de presiones, de que esta musculatura no es capaz de generar distensión de la caja torácica, de generar presión subatmosférica dentro de la caja torácica a nivel intrapulmonar y por lo tanto, ante ese bajo gradiente de presión, la difusión alveolo-capilar pues, se ve afectada. Aunque no es tanto un problema de difusión, es un problema de musculatura. Como digo, proporcionar oxígeno, eliminar el carbónico. Pero el problema principal, como digo, es un problema de musculatura. Estamos delante de un enfermo con unos pulmones sanos. Eso hay que tener en cuenta. Es decir, lo que es
la perfusión, el paso del oxígeno a nivel alveolo-capilar está preservado. Es un problema de musculatura. Este paciente no es capaz de generar suficiente distensión de esa caja torácica para que ese aire entre. Es así de sencillo. Son pacientes hipoventiladores, por tanto. Los músculos respiratorios son imprescindibles para que el aire llegue al pulmón, como digo. La ventilación disminuye durante la noche, es decir, de forma fisiológica nosotros durante la noche respiramos de forma más suave, para que me entendáis, sobre todo en fase REM, en fases profundas del sueño, pero en pacientes, en personas sanas, aún aboliendo nuestra musculatura accesoria durante estas fases profundas del sueño, con nuestro músculo diafragma suficiente, con el diafragma suficiente para poder generar ese gradiente de presión, para poder generar esa presión subatmosférica y que el aire entre, cosa que no consiguen los pacientes afectos de aire. Los músculos respiratorios también son necesarios para una tos eficaz, ¿de acuerdo? Necesitamos estos músculos para generar una inspiración profunda, almacenar ese aire dentro de nuestros pulmones y expulsar el aire rápidamente. También hablaremos de esto de forma más detallada. Así pues, la musculatura respiratoria, como decimos, se encarga de poder transferir o captar ese aire que tenemos en la atmósfera, generar ese gradiente de presión subatmosférico, favorecer esa entrada de aire del exterior hacia el interior de nuestros pulmones y que los alveolos capten. Una vez tienen captado ese aire, puedan difundir esos gases, ¿no? Ese oxígeno hacia la sangre y después, lógicamente, eliminar ese carbónico. Aclaración de conceptos. Pues me repito, pero es importante que quede claro. El paciente con ELA tiene unos pulmones sanos, ¿de acuerdo? La perfusión no se ve alterada. No es un paciente con fibrosis pulmonar. Donde exista una alteración de la membrana alveolo-capilar, un fibrosamiento, donde se pueda producir un deterioro del intercambio de gases. No, es decir, son pacientes con pulmones sanos, con unidades alveolares preservadas, a no ser que tengan patología de base previa. Con lo cual, ¿qué ocurre con estos pacientes? ¿Por qué desaturan estos pacientes? ¿Por qué retienen carbónico estos pacientes? Si realmente tienen unos pulmones sanos, pues por ese mismo mecanismo, por el mecanismo de falta de distensión o dificultad para generar esta presión subatmosférica a nivel intrapulmonar. A modo anecdótico, encontramos muchos pacientes con ELA que muchos no, pero algunos ingresan, pueden ingresar en fase de agudización en unas urgencias hospitalarias y que en la ambulancia ven que ese paciente desatura. Y lo que se hace con ese paciente al ver que desatura es darle altas cantidades de oxígeno para revertir esa desaturación, con la consiguiente recuperación de la saturación a corto plazo, pero también con la consiguiente retención de carbónico a medio plazo, puesto que si damos más oxígeno del que necesita este paciente, si hiperoxigenamos a este paciente, el centro respiratorio a nivel vulvar va a detectar esa hiperoxigenación, va a enviar una orden a esa musculatura respiratoria para que el paciente hipoventile, y lo que va a hacer va a ser retener cada vez más CO2, más CO2, más CO2. Con lo cual, tener en cuenta que estos pacientes, en tanto en cuanto no necesitan oxígeno, necesitan aire, necesitan trabajar con presión positiva. El problema es muscular. El intercambio de gases está preservado. Hay en estos pacientes un hipercambio inicial, se produce en análisis gasométrico un hipercambio inicial. El decúbito compromete la correcta ventilación, lógicamente, si el paciente está sentado, respirará mejor, el diafragma se contrae a favor de gravedad, se aplana a favor de gravedad. Si el paciente está en decúbito, las propias vísceras abdominales van a disminuir esa capacidad de expulsión del músculo diafragma, de ambas cúpulas diafragmáticas. Como digo, la fase REM comporta una abolición de la musculatura accesoria. Eso compromete muchísimo, no compromete nada a un paciente, a una persona sana, compromete mucho a un paciente afecto de ELA que solo cuenta con realmente con ese diafragma que en muchos casos está afectado, con lo cual queda pues literalmente vendido. Y ojo, en consecuencia, con la fisioterapia en decúbito en este tipo de pacientes si se encuentran en fases avanzadas
y no tienen ventilación de apoyo. Con lo cual, tener en cuenta que si nosotros vamos a hacer una fisioterapia activa en estos pacientes que comporte aumento del gasto cardíaco, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes necesitarán de la sedestación en muchos casos para no claudicar ventilatoriamente. El decúbito no les ayuda, cuando digo, en pacientes en fases un tanto avanzadas. Encontramos, he querido resumirlo, dos tipos de ELA con dos inicios bastante diferenciados, inicio de tipo vulvar, inicio de tipo espinal. Pues un tercio de estos pacientes con ELA presenta una afectación más de predominio vulvar, a grandes rasgos también. Estos pacientes pueden presentar disartria, disfagia. Afectación de las motoneuronas del tronco encefálico, de la zona del bulbo raquídeo. Afectación de la musculatura faríngea, laríngea, lengua. Y en consecuencia, esta afectación tan selectiva de estos grupos musculares, luego lo explicaremos de forma más detallada, nos va a producir un colapso de la vía aérea superior. Va a producir un colapso de la vía aérea superior durante la fisioterapia respiratoria, en alguna de las técnicas que podemos aplicar, incluso durante los tratamientos de ventilación mecánica no invasiva, a tener en cuenta ese concepto. Afecta la comunicación, lógicamente, afecta el lenguaje y eso produce una afectación también a nivel anímico en estos pacientes pues, muy importante. Produce disfagia, a tener en cuenta también una parte implicada en la fisiorrespiratoria, la disfagia, produce riesgo de microaspiraciones por descoordinación de esta musculatura deglutoria y eso puede producir neumonías, subinfecciones respiratorias o malnutrición. A veces decimos, el paciente tiene sialorrea, el paciente presenta sialorrea. Estos pacientes no es que generen más saliva que nosotros, realmente, es que el manejo de la saliva es peor. Esto también hay que aclararlo, es decir, estos pacientes no es que, como digo, tengan más sialorrea, sino simplemente al manejar peor esa saliva por déficit deglutorio, pues acumulan mucha saliva. Y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A mis pacientes siempre les digo, cuando vais al dentista, cuando cualquier persona va al dentista, si el dentista no va aspirando la saliva rápidamente, al no poder tragar o no tragar bien, se nos va acumulando y vamos babeando. Pues al paciente con ELA, por desgracia, le ocurre algo similar, ¿no? Es decir, no es que genere más saliva, sí que al tener una disfagia, pues al tener disfagia, pues manejan peor esa saliva. Como digo, esto es un problema grave porque produce microaspiraciones e infecciones respiratorias recurrentes. La malnutrición por la disfagia es un factor de mal pronóstico en estos pacientes. Curiosamente, un factor de buen pronóstico en estos pacientes es el sobrepeso. El sobrepeso es un factor protector en estos pacientes, a tener en cuenta. Algunos, realmente, para poder mejorar su calidad de vida y aumentar la esperanza de vida, han de recurrir, siempre respetando las voluntades individuales del paciente, a una sonda de gastrostomía. Una gastrostomía percutánea para poder alimentar a estos pacientes de forma efectiva, dado que la deglución está realmente afectada. Dificultad para la ventilación, como he dicho, colapsa la vía respiratoria superior, con lo cual incluso con presiones bajitas vemos que la ventilación es ineficiente. Dificultad para la fisioterapia respiratoria, colapsa la vía respiratoria superior y sobre todo, importante, la glotis, eso lo explicaré más adelante, lo que facilita que el aire pueda quedar estancado en los pulmones y salir o desprenderse de forma súbita, no llega a producirse, puesto que la glotis, luego explicaré el porqué del mecanismo, no cierra bien en estos pacientes. Dificultad, como digo, para asistir la tos de manera manual, asistir la tos de manera mecánica por incompetencia glótica. Luego lo explicaremos. La afectación vulvar, ¿qué produce? Produce disfagia. Necesitamos de los logopedas para que enseñen al paciente a manejar, a deglutir, a dar estrategias para poder nutrirse de forma adecuada. Necesitamos a los nutricionistas para poder adaptar esas texturas o tomar decisiones en cuanto a sonda de gastrostomía, etcétera, en relación a estos pacientes. Importantes estos dos factores en la afectación vulvar. Y lo destaco porque yo creo que es de importancia capital este concepto. La sialorrea, la sensación continua de secreciones faríngeas. Esto es lo que comentan muchos pacientes. No tienen mal manejo de secreciones bronquiales, pero siempre tienen sensación aquí
como de mucosidad en el cuello. Realmente es saliva que queda realmente espesada, queda más espesa de lo habitual, justamente por eso, por la disfagia que presentan estos pacientes y el mal manejo de esta saliva. Entonces queda siempre un remanente de saliva a nivel de la hipofaringe que hace que realmente sea muy molesto. Muy molesto. Malnutrición, microaspiraciones frecuentes, subinfecciones y neumonías. Recurrimos a gastrostomía o recurrimos en muchos casos sin éxito realmente, a los aspiradores de secreciones domiciliarios mediante sondas de tipo Yankauer rígidas o sondas Nelaton flexibles. Recurrimos a la toxina botulínica para poder infiltrar toxina a nivel de las parótidas y de esta forma desecar un poco estas glándulas y evitar hacer que generen menos saliva. O al triptizol, que es un antidepresivo, pero tiene como efecto secundario la sequedad oral, ¿no? Entonces, esto nos ayuda en muchos casos con estos pacientes a que generen menos saliva y en este contexto puedan vivir con mejor calidad de vida. Aquí os he puesto una diapositiva donde, bueno, pues esto es lo que es un aspirador de secreciones domiciliario, sencillo de utilizar. Explicamos el manejo al paciente, donde encontramos los tipos de sonda, la Nelaton y la Yankauer. La Yankauer es la que veis, la más rectita. Esta rígida, esta sirve para hacer aspiraciones más de tipo cavidad oral. Y la Nelaton realmente es para hacer aspiraciones traqueales. Lo que pasa es que en estos pacientes a veces las prescribimos porque pueden aspirar un poquito más allá, en territorio, pues un poquito más, diría faríngeo, ¿no? Realmente también, si entran mucho con la Nelaton, también desencadena el reflejo del vómito y es complicado. Pero bueno, en algunos pacientes funciona. Bueno, no es más que un sistema de presión negativo, que lo que hace es aspirar, como que puedan tener en la planta, pero pues de tipo domiciliario, y bueno, es sencillo de utilizar, ya digo, no es la panacea y no siempre funciona. A muchos pacientes incluso les va mejor utilizar pañuelos que este sistema, pero tenerlo en cuenta, que lo conozcáis y que al menos sepáis que existe como recurso. La detección precoz de los problemas derivados de la ineficacia de la musculatura respiratoria, es decir, hemos de detectar precozmente pues, que esta musculatura no está cumpliendo con su cometido. ¿De acuerdo? Entonces, es de peor pronóstico si la afectación inicial es vulvar, por el propio compromiso, por el grupo de musculatura al que afecta. Una musculatura en muchos casos vital, como pueda ser la musculatura deglutoria a nivel de nutrición, o la musculatura más fonatoria o la musculatura que da más estabilidad a esa vía respiratoria superior. El paciente con afectación vulvar es un paciente al que nos cuesta más ventilar y es un paciente que obviamente en este contexto va a dar muchos más problemas. Presentan estos pacientes una disminución inicial del tono de voz, una voz en muchos casos nasal. Esto es un signo patognomónico que tenéis que tener en cuenta, la disminución del tono de voz. Al paciente le cuesta, o cuando lleva un rato hablando, ese tono de voz empieza a disminuir. ¿De acuerdo? A tener en cuenta. Pérdida subjetiva de fuerza de tos, tose con menos fuerza. En muchos casos no por afectación de la propia musculatura respiratoria, a tener en cuenta. Pueden tener un diafragma competente, pueden tener una musculatura intercostal competente, pero el problema está en la fase compresiva de la tos. Cómo es de competente esa glotis, esa epiglotis, ¿de acuerdo? Atragantamientos con saliva, disfagia, malnutrición, microaspiraciones, disartria, dificultad para articular esas palabras. Importante, los síntomas de hipoventilación. Estos pacientes en muchos casos tienen intolerancia al decúbito, ortopnea, ¿de acuerdo? Cefalea matinal por esa retención de carbónico. Hipersomnia diurna, no es que tengan sueño durante la tarde a las 4 de la tarde después de haber visto el documental de la 2, sino tienen sueño todo el día. Están con un embotamiento a nivel de cabeza importante. Entonces, distinguir eso. No es el sueño de la siestecita, sino embotamiento diurno. Y preguntar al paciente si ha tenido infecciones respiratorias previas. Puede que no sea la primera vez. La ELA de inicio espinal, de afectación de primera y segunda motoneurona. Afectación de la musculatura del tronco, de extremidades, musculatura respiratoria, pero fijaros que yo a veces prefiero a estos pacientes porque pueden tener una afectación de esa musculatura de tronco, de extremidades, pueden no caminar, los pobres, pero realmente tienen una musculatura, incluso pueden tener afectación de esa musculatura respiratoria, pero entre comillas no pasa nada, porque yo como fisioterapeuta, la afectación de un diafragma, la afectación de unos intercostales, la puedo suplir, la afectación de la musculatura abdominal, una musculatura expiratoria la puedo suplir con mis manos en muchos casos, haciendo una asistencia manual de tos. La afectación de la musculatura
inspiratoria y expiratoria la puedo suplir con un asistente mecánico de tos, pero ¿cómo suplo yo la competencia de una epiglotis que no cierra bien, que no estanca bien el aire? Entonces, el primer concepto que tenéis que tener claro, es decir, a veces es más fácil tratar con un paciente con una afectación muscular generalizada, pero con una buena, sin afectación vulvar, que no me entendáis, que realmente visualmente es más escandaloso un paciente con una elaspinal avanzada, donde te encuentras un paciente con una tetraparesia avanzada, en silla de ruedas, pero que realmente a nivel de fisiorrespiratoria podemos abordarlo bien, porque podemos suplir, como digo, esas carencias, pero nos llega a la consulta un paciente caminando, con unos balances musculares de 4 más, generalizados, pero con una afectación vulvar realmente preocupante, donde existe un colapso grandísimo de la vía respiratoria superior y donde encontramos que como fisioterapeutas nos cuesta abordar a ese paciente, ¿no? Por todo lo que hemos explicado. Entonces, a tener en cuenta eso. Más tratable desde el punto de vista de fisioterapia respiratoria, no existe tanto colapso, no existe colapso de la vía respiratoria superior, no hay afectación en la fase compresiva de la tos o hay mínima afectación, esa glotis es competente, debilidad progresiva en extremidades, eso es así, hay una debilidad progresiva en extremidades, puede ser asimétrica. Muchos pacientes me preguntan, ¿pero esto va a progresar? ¿Qué podemos decir como profesionales? ¿Esto va a progresar? Es complicado poder responder a esas preguntas porque sabemos que realmente esta enfermedad es progresiva, más a más es rápidamente progresiva, con lo cual es un concepto complicado de poder aclarar al paciente. Quizá esa parte siempre la dejo más a los neurofisiólogos, balones fuera, pero bueno, creo que es más su papel poder informar de forma adecuada en ese aspecto a los pacientes. Y bueno, la atrofia de la musculatura intrínseca de las manos es un signo característico de nuestros pacientes, la mano partida, la atrofia de interóseos. Esto, fijaros, cuando llega un paciente a la consulta, mirad de las manos, veis rápidamente cómo hay una afectación evidente. Los calambres, las fasciculaciones, eso es la hiperreflexia, eso es típico en estos pacientes, nos lo reportan mucho. La astenia generalizada, ese cansancio generalizado que no es más que es inducido por, en muchos casos, por esta afectación muscular generalizada y, como digo, la presencia o de hiperreflexia o el reflejo mandibular exagerado que indica daño de motoneurona superior. Os he puesto 3-4 diapositivas, lo que os estaba explicando antes, el drophead syndrome, que es la cabeza caída también por deterioro de esta musculatura erectora del cuello. Utilizamos el Headmaster como collarín pues, de primera elección en estos pacientes. Perdón, de esto se encarga más, después va el doctor Nacenta, que es el médico rehabilitador, valora muy bien este área en estos pacientes, los tiene muy bien cuidados y tal. Y bueno, esta es la parte más, ¿no? La parte más motriz, la parte más de prescripción de ortesis, bueno, un montón de cosas, ¿no? Fisioterapia domiciliaria, la necesidad de silla de ruedas, bueno, toda la parte esta, ¿no? De poder también en ese aspecto mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muy bien, la evaluación de la eficacia de la musculatura respiratoria. ¿Cómo evaluamos esta musculatura respiratoria en estos pacientes? ¿De acuerdo? Básicamente, a grandes rasgos, lo he dividido en estos apartados. Es decir, necesitamos hacer en estos pacientes una espirometría en mayúsculas, es la parte más importante. Una espirometría tanto en sedestación como en decúbito, y explicaré cuándo hacemos el decúbito y por qué. Una gasometría arterial, una pulsioximetría nocturna, realizar unas presiones, una PIM, PEM y un sniff test, unas presiones inspiratorias máximas, unas presiones expiratorias máximas, el sniff test, como digo, evaluar el pico flujo de tos, cómo de eficaz es esta tos en este paciente y, sobre todo, y lo más importante, es una correcta anamnesis e identificar si el paciente presenta síntomas de hipoventilación. Si no veis bien las diapositivas o si hay algo me lo decís, Violeta, no, yo voy hablando, pero me sabría mal que luego al final de la charla me comentaréis que no lo habéis oído bien o no lo habéis No, visto bien. todo, se ve bien todo esto. Vale, perfecto, genial. Gracias. Muy bien. Entonces, la espirometría. Bueno, pues la espirometría lo que intenta determinar realmente es la capacidad vital que tiene este individuo para poder movilizar aire de forma adecuada. Quiere decir, si nosotros le pedimos al paciente que coja aire
y que sople un mínimo de 6 segundos a través del espirómetro y podemos cuantificar qué capacidad o qué volumen de aire es capaz de movilizar este paciente, por extrapolación tenemos unos datos valiosísimos de cómo está esta musculatura, ¿no? Es decir, un paciente al que vemos que el aire que moviliza en una espirometría forzada es inferior al 50% del valor teórico del aire que tendría que movilizar, para que os hagáis una idea. Nosotros, en base a unas tablas, ¿no? Lo que hacemos es determinar, en base a unos valores teóricos, hay una serie de guías, ¿no? Está la guía europea, la guía española, la ERS, la SEPAR, tienen una serie de valores teóricos, en muchos casos algo distintos, donde hay un valor teórico pues, para un varón de 50 años, hombre, que mide tanto y pesa tanto. Entonces, en base a estas medidas antropométricas, nosotros establecemos que esta persona, en condiciones de normalidad, tiene que, en una expiración forzada, pues movilizar 5 litros de aire. Si este paciente moviliza 2,2 litros, es que está por debajo del 50%. Este paciente tendría criterio de ventilación. Es un paciente que moviliza en una espirometría forzada, moviliza menos del 50% del aire que debería movilizar. La espirometría de lo que trata es básicamente de eso, de saber realmente qué cantidad de aire es capaz de movilizar este paciente, en este caso una aspiración forzada. Bueno, consideramos que por debajo del 80% es su valor teórico y hablamos de un patrón restrictivo. Y que por debajo del 50% encontramos que este paciente tiene criterios de índice de ventilación. A veces le pedimos al paciente, o la neumóloga nos dice, ostras, Luis, haz una espirometría en decúbito, ¿no? ¿Cuándo pedimos una espirometría en decúbito en estos pacientes? Pues muy sencillo. Cuando con una espirometría, con una capacidad vital forzada del 85%, donde tú dices como profesional, dentro de los límites de normalidad, este paciente sopla, está en un 85% en relación a su valor teórico. Este paciente está sano, está entre un 80 y un 100 de su valor teórico, con lo cual está sano. Pero él te dice, no, pues Luis, yo cuando me tumbo en la cama, cuando voy a dormir, me ahogo. Y tú dices, ostras, ¿cómo te puedes ahogar realmente si tu capacidad vital está en un 85%, si soplas 4,8 litros, por ejemplo? Bueno, pues porque quizá existe ya una claudicación de esta musculatura respiratoria y quizá este diafragma ya no es competente. Entonces, vamos a pedir una espirometría en decúbito y vamos a ver si realmente se defiende bien en decúbito y le repetimos la espirometría estirada. ¿Qué vemos entonces? Pues bueno, si encontramos que la caída de la capacidad vital se encuentra en torno a un 15 o un 20%, cae un 15 o un 20% en relación a la espirometría en sedestación, consideramos que entra dentro de los parámetros fisiológicos. Es decir, nosotros, los que nos estáis escuchando ahora, podemos hacernos una espirometría en sedestación y luego repetirla en decúbito y que nos llegue a caer entre un 15 y un 20%. ¿De acuerdo? Eso es fisiológico. ¿Por qué? Pues porque en sedestación el diafragma trabaja mejor, hay mejor expulsión diafragmática, trabaja a favor de gravedad. Ya sabemos que cuando realmente nosotros, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Pues es antes el diafragma. Es decir, nosotros cogemos aire porque el diafragma se aplana. Y en tanto en cuanto el diafragma se aplana, aumentamos nuestros volúmenes torácicos, ¿de acuerdo? Hay musculatura accesoria que interviene, ¿de acuerdo? Intercostales externos, etc. Y generamos, como digo, ese gradiente de presión subatmosférico que nos ayuda a que entre ese aire de fuera adentro. Y una vez entrado ese aire, penetra en los alvéolos y difunde el oxígeno, ¿de acuerdo? Como digo, no es un problema alveolar, no es un problema de perfusión, sino que es un problema de musculatura. Entonces, en estos pacientes realmente, cuando los tumbamos, no es que caiga un 15 o un 20%, cae un 40%. Cae un 40% porque no tienen la ayuda de la gravedad, pero es que además ese diafragma es incompetente, con lo cual, si a nosotros nos cae un 15, un 10 o un 20, a ellos cae un 40%. Pero porque el decúbito los hunde en la miseria, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos este hecho diferencial para poder decir, realmente hay una afectación diafragmática en el decúbito y hemos de ventilar a este paciente aunque tenga una espirometría normal. ¿De acuerdo? Bueno, dibujo, perdón, fotografía en sedestación y en decúbito de una espirometría. ¿De acuerdo? No es más. No sé si se ve muy bien, pero bueno, lo que hemos dicho. Aquí tenéis una curva espirométrica donde encontramos unos valores de referencia. Donde veis aquí estos cuadraditos de color azul, sería la curva deseable o la curva de referencia, donde encontraríamos el 100% del valor teórico. Y fijaros en la curva esta de color verde, que es una curva típica de paciente con ELA
de tipo espinal. Y diréis, ¿por qué es de tipo espinal? ¿Cómo sabes que es espinal este paciente? Pues porque la curva no está aberrada, la curva no está deformada, la curva inspiratoria no está aplanada, la curva expiratoria no está artefactada. Entonces, es una curva realmente normal, morfológicamente normal, pero pequeña, de tipo restrictivo, hecha, seguramente, no lo sé, pero por un paciente con ELA, de tipología espinal, donde existe una preservación de esta musculatura orofaríngea, pero existe una claudicación de esta musculatura diafragmática, intercostal, abdominal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Capacidad vital en este caso un 36%, paciente que ya seguro está ventilado. ¿De acuerdo? Y si no lo está, pues se le ha de ventilar de forma urgente. Cuando digo urgente es que de la consulta ingresa a urgencias, tal cual. Y más si hay síntomas. Si no hay síntomas, podemos esperar al lunes. Nosotros la consulta la hacemos el viernes y el martes. Si es el martes, podemos esperar al miércoles. Si es el viernes, podemos esperar al lunes si no hay síntomas. Pero con esta espirometría y con síntomas, tenemos que ingresar al paciente en urgencias. ¿De acuerdo? Porque es una espirometría pues, con riesgo vital. ¿Qué más valoramos en estos pacientes? Pues hacemos no la hago yo, la hace la Esther, la enfermera de la UFIS de respiratorio, con gran experiencia en esto, en gasometrías, capaz de encontrarte la arteria radial a varios metros de distancia. La gasometría arterial y la capnografía transcutánea, ahora os explicaré la diferencia, ¿de acuerdo? Podéis pensar, ostras, vaya rollo, me está pegando el Luis, ¿cómo se pasa con toda esta paja aquí que me está metiendo? Es que os lo tengo que explicar, porque si no os explico esto y no entendéis la base de estos pacientes, no podéis entender la fisioterapia respiratoria. Con lo cual es importante que entendáis toda esta parte. Aunque queda grabado, pues lo podéis repetir tantas veces como queráis en vuestros domicilios, el sábado por la noche comiendo unas palomitas. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, la gasometría arterial, la capnografía transcutánea son herramientas no útiles, sino vitales para poder determinar si este paciente tiene ya afectación muscular y si necesita ventilarse. La normalidad es una PC2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio en sangre arterial. La presencia de hipercapnia la consideramos, como digo, con una PC2 por encima de 45. Con o sin hipoxemia. Inciso. ¿Por qué estamos siempre tan pendientes de la hipercapnia y tan poco pendientes, entre comillas, de la hipoxemia? Pues porque un paciente puede vivir en hipoxemia crónica durante años, véase los EPOCs. ¿De acuerdo? Paciente EPOC que lleva viviendo en hipoxemia con una PO2 de 65 desde hace 8 años. Y el paciente está tan pancho con la cara roja como un tomate, por una poligloburia compensatoria, pero bien, adaptado a su disnea y casi respirando por branquias, pero ya está, ha adaptado sus AVDs a un ritmo de vida bajo, sabe poco, y él dice que no se ahoga, bueno, no sale de casa, con una MRC de 4, pues el paciente no sale de casa, dice que no se ahoga, PO2 de 65, pero no se muere. El ser humano puede vivir en hipoxemia, pero no puede vivir en hipercapnia. Puede vivir pocas horas, y digo horas, en un medio ácido. En hipercapnia, con un pH bajo, en acidosis, en consecuencia al final. Los seres humanos, los perros, los gatos, las formas de vida más evolucionadas en la Tierra no pueden vivir en medios ácidos, ¿de acuerdo? Algunas bacterias primarias pueden hacerlo. Hace poco se ha encontrado vida en la atmósfera de Marte, ¿no? de Venus, perdón, está formada por ácido sulfúrico y se han encontrado formas de vida en ácido sulfúrico, en un medio ácido. Pero los seres vivos de la Tierra no podemos vivir en un medio ácido. Con lo cual es importantísimo que esta hipercapnia remita lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Criterio principal de indicación de ventilación mecánica no invasiva, la hipercapnia. Hacemos una pulsioximetría nocturna, pero fijaros que es importante, pero no es tan vital como lo que decimos. El paciente puede estar hipoxémico, pero no debe estar hipercámico. Entonces, una saturación de oxígeno por debajo del 90% es patológica, ya lo sabemos. Si nosotros ponemos un pulso oxímetro durante toda la noche al paciente, le decimos que se vaya a dormir y a la mañana siguiente vemos las curvas y vemos que ha desaturado durante más del 5% del tiempo de medición por debajo del 90%, consideraremos que esa oximetría es patológica, ¿de acuerdo? Es decir, entonces decimos que el CT90 es superior al 5%, es decir, este paciente ha estado desaturando por debajo del 90% más del 5%
del tiempo de medición. Esto es patológico. Realmente es un factor también decisivo para retirar a un paciente. Entramos ya en un terreno más pantanoso. Ostras, y cuando evaluamos la eficacia de la musculatura y expiratoria, realmente tomamos decisiones. Nosotros no, sinceramente, nosotros no tomamos decisiones de gran importancia porque tengo una PIM o una PEM baja. A grandes rasgos, según estas guías, decimos que a grandes rasgos, luego explicaré, decimos que una PIM por debajo de menos 80 centímetros de agua de presión es patológica, ¿de acuerdo? En hombres. Perdón. No he querido, aquí no hago distinción, es decir, se habla también entre hombres y mujeres, pero para hacerlo más sencillo he preferido, ¿de acuerdo? PIMs por debajo de 80, PEMs por encima de 90, me refiero, cuando digo por debajo de 80 es, por ejemplo, una PIM de menos 80, porque lo calculamos en negativo, la PIM. La PIM es la presión negativa que es capaz de generar la musculatura inspiratoria. Le pedimos al paciente que succione, ¿de acuerdo? Eso genera una presión negativa en el aparato y lo calcula en negativo, ¿de acuerdo? Entonces, si el paciente en vez de tener menos 80 tiene menos 90 o menos 100, pues mejor. Más presión negativa es capaz de generar, más presión inspiratoria máxima es capaz de generar. Bueno, pues una PIM de menos 80, es decir, de menos 90, menos 100, pues excluye debilidad muscular significativa. Una PEM mayor a 90, es decir, sople fuerte, que supere los 90 centímetros de agua de presión, excluye de debilidad muscular significativa. Una PIM por debajo de 60 o por debajo del 30% sobre su valor teórico nos puede indicar alteración muscular o gasométrica, ¿de acuerdo? Como digo, esto no es concluyente, pero en estas guías que veis abajo lo explica así, ¿de acuerdo? El problema es, estos valores de PIM, PEM, sniff test, lo ves, tienen una gran variabilidad en un mismo grupo de individuos, por edad, sexo, tal. Entonces, esta gran variabilidad nos hace muy difícil poder discernir lo que es normal de lo que no es normal. Es decir, puedo tener un paciente con una PEM, por ejemplo, de 50, que muscularmente o que en la espirometría tenga una mejor capacidad vital que otro que tenga una mejor PEM. Entonces, al final lo que encontramos es que tanto las PIMs como las PEMs ofrecen una gran variabilidad entre individuos. Y eso hace que no podamos sacar conclusiones tan exactas como con la espirometría. ¿De acuerdo? Perdemos fisiológicamente 2 centímetros de agua de presión a partir de los 30 años pues, por año de vida. ¿Vale? Como digo, en este tabla lo veis, es decir, las PIMs y las PEMs, aquí tenéis la fórmula, no es muy complicada, es simplemente el calcular el valor teórico en base a esta fórmula para cada individuo, ¿de acuerdo? En base a su edad y a su peso. Aplicando esta fórmula, entonces tendremos que este individuo, lo normal es que tenga una PIM máxima pues de menos 89 y que tenga una PEM de 110, por ejemplo, ¿no? Pues todo lo que no sea eso está por encima o por debajo de la normalidad. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos que, por ejemplo, en un rango de edad de varones de entre 30 y 39 años, nos encontramos que la media de la PIM es de 145 más o menos desviación estándar de 34, con una PIM máxima de 210 y con un percentil de 5 de 103. Quiere decir que los que menos soplan 103 y los que más 210. Y la media 145. Entonces, como veis, existe una importante variabilidad de valores en estos pacientes. Esto está calculado en caucásicos mediterráneos. Cosa que hace que esa gran variabilidad nos aleje de poder tomar decisiones categóricas respecto a estos pacientes. También a tener en cuenta que esta prueba es poco reproducible o difícil reproducible con pacientes con afectación vulvar, con colapso de la vía respiratoria superior, con mal control de la musculatura facial, no cierran bien la boca, entonces hay mucha fuga. Entonces, son pacientes que realmente tienen una buena capacidad vital, que realmente tienen una musculatura preservada y no les hace justicia los valores de PIM y PEM. Podemos hacer un sniff test también, pero sinceramente
nos decantamos más por la espirometría. La PIM se mide a glotis abierta, frente a una oclusión, en esfuerzo máximo iniciado en capacidad residual funcional o VR. Quiere decir que tenemos que pedirle al paciente coja aire todo lo que pueda, desde una posición de reposo respiratorio o que vacíe todo el aire y que luego lo coja. Fuerte, fuerte, fuerte. Si es una forma de otra, se ha de especificar, ¿de acuerdo? O pedirle que sople con unas pinzas del paciente sentado, tronco erguido, pinzas nasales, que el paciente coja aire y sople todo lo fuerte que pueda en un esfuerzo máximo y dependiente, es un esfuerzo dependiente del paciente, ¿de acuerdo? La maniobra de sniff test, ¿no? A ver, nos ayuda en muchos casos en pacientes a los cuales no hemos podido hacer la PIM, ¿de acuerdo? Perdón, tengo que... La garganta seca. En estos pacientes a los que no les hemos podido hacer una PIM porque tienen mucha afectación vulvar, a veces nos va bien hacer un sniff test. Lo que hacemos básicamente es colocar una especie como olivita nasal en la nariz, como veis en la foto, y pedirles, ocluyendo la fosa nasal contralateral, que realmente se llama así sniff test, han de sniffar, el gesto es este, ¿de acuerdo? Desde una posición... Desde CRF, desde capacidad residual funcional, es decir, el paciente no ha de vaciar el aire, sino que en una situación de reposo respiratorio ha de snifar fuerte de forma súbita y es entonces que obtenemos unos cálculos de presión negativa, como si fuera una PIM, realmente. Valoramos la musculatura inspiratoria, ¿de acuerdo? Y obtenemos unos valores, ¿no? Donde discernimos, en este caso, según estas guías, el manual separa de procedimientos, donde nos dice que un sniff... por debajo de 40, ¿de acuerdo? Si no son capaces de generar una presión negativa de menos 41, menos 42, menos 50, menos 60, se correlaciona con hipoxemia nocturna. Podríamos pensar que este paciente por la noche está hipoxémico. Y podemos pensar que si este paciente tiene un SNIF de 30, de 25, es un predictor, según estas guías, es un predictor de mortalidad, ¿de acuerdo? Como digo, no nos basamos demasiado en estos valores, pero realmente a veces sí que hacemos estas pruebas, las hacemos porque sí que en muchos casos nos dan también una información del evolutivo de este paciente y de forma, como si dijéramos, complementaria, nos ayuda a tener un poquito más la radiografía completa del paciente. Entonces, bueno, tampoco, en muchos casos, si se puede y se tiene tiempo, pues es más información que se tiene. A nivel de fisioterapia, deciros que la PIM, la PEM y el SNIF dan informaciones muy valiosas cuando tienes un poco de experiencia en el campo. ¿Por qué? Por ejemplo, fijaros, yo muchas ocasiones veo pacientes con una capacidad vital del 100%, incluso del 110% por encima de su valor teórico. Podrías pensar, espirometría con curva normal y con volumen espiral normal, ha movilizado la que le tocaba, pero cuando les hago les pido una PIM o una PEM o un SNIF, ahí ya detecto en relación a consultas pasadas deterioro o pérdida de presión en esta musculatura. ¿Por qué? Porque muchas veces el valor teórico que se le pide al paciente, ese 100%, no es excesivamente exigente. Está basado realmente es un dato estadístico, está basado de forma poblacional. Simplemente está diciendo que la media de la población para tu edad, tu peso y tal, te está diciendo que tú deberías soplar esto. Si lo soplas, estás sano. Puede que no lo estés. ¿Por qué? Porque me hace falta tener un evolutivo interpersonal de la propia persona y saber realmente si esta capacidad vital está bajando, que en muchos casos se preserva durante meses. Los visitamos cada 3 meses estos pacientes, porque la capacidad vital cae rápido. Pero en muchos casos, ostras, te das cuenta de que aunque se preserve la capacidad vital, la PIM, la PEM y el SNIF, o a veces alguna de ellas, no todas, empieza a bajar. Entonces vemos que la curva, el pico flujo en la espirometría, la curva queda amputada realmente. Dices, ostras, has movilizado el aire que tenías que movilizar, pero el PEF o el pico de flujo ha mermado, puesto que aunque seas capaz de movilizar en 8 o 10 segundos de expiración forzada lo que se te pedía, cuando te pedimos algo de esfuerzo dependiente, cuando te pedimos una expiración máxima, no eres capaz de llevarla a cabo. Y esto lo vemos en la curva de la espirometría, donde pone PEF, el peak flow, o lo vemos también en la PEM. ¿De acuerdo? Con lo cual estas pruebas pueden ser aceptables o predictoras a veces
de afectación selectiva de la musculatura respiratoria. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado, luego si tenéis alguna duda me lo comentáis. Con lo cual, toma de decisiones en ventilación mecánica domiciliaria. Pues bueno, síntomas de hipoventilación. Tenemos que tener en cuenta cuáles son esos síntomas y poder preguntar al paciente: ¿tienes disnea? ¿Te ahogas? ¿Estirado te ahogas? ¿Te falta el aire estirado? ¿Tienes dolor de cabeza por la mañana? ¿Tienes embotamiento, obnubilación, hipersomnia? ¿De acuerdo? Las meses. La espirometría, la PIM, la PEM, el SNIF, no los consideramos decisivos, pero, como digo, nos dan información, y a veces información precoz. La pulsioximetría nocturna, la capnografía transcutánea, importantísimo, y algo que se está utilizando en los últimos años ya. Ha de ingresar el paciente aquí. Esto realmente lo hacemos cuando el paciente ingresa para iniciar ventilación y para acabar de decidir. Ostras, una gasometría arterial nos da una medición fidedigna de cómo está este carbónico en sangre arterial. Pero ¿y si podemos monitorizar toda la noche al paciente mediante una capnografía, colocando aquí un sensor, ¿no?, en el pecho, en este caso, o en la oreja, y ver realmente cuál es la PCO2 de forma serial durante 8 horas cuando duerme este paciente? Porque quizá el paciente llega a la consulta y no está hipercámnico, porque claro, se ha despertado, ha activado su musculatura accesoria y esa hipercapnia ha revertido, aunque ese paciente tiene unos bicarbonatos elevados, para compensar. Es decir, a veces nos encontramos pacientes con una PCO2 normalizada, pero trampa porque aunque el pH y la PCO2 esté normalizada, el pH es lo primero que se normaliza, el cuerpo es inteligente, no quiere vivir en un medio ácido, nos encontramos con unos bicarbonatos altos. ¿Y por qué? Pues porque el riñón tiene una función tamponadora, rápidamente empieza a generar bases, y como función tamponadora lo que hace es revertir esa acidosis. Entonces, la capnografía lo que nos chiva, entre comillas, es: ostras, el paciente me llega a la consulta y no estoy hipercámnico, paciente no ventilable. Pero ha estado hipercámnico y tú no lo sabías. Ha estado hipercámnico a las 3 de la mañana cuando estaba en fase REM y no te has dado cuenta porque la gasometría no aparece. O aparece por los bicarbonatos, pero a veces ni eso. Con lo cual es importante monitorizar a estos pacientes durante el ingreso y hacer una capnografía transcutánea y ver si durante esas fases profundas del sueño no solo les satura, sino si el paciente está hipercámnico. Gasometría arterial, importante. Algoritmo: ¿por qué ventilamos a un paciente según la UFI de respiratorio del Hospital Universitario de Bellvitge? Pues bueno, el paciente lo primero que hay que preguntarse es: ¿tiene ortopnea? ¿Tiene intolerancia al decúbito? Si es que sí, ventilación, patamam. Así de fácil. Te lo saltas todo. Es decir, ya está. ¿Vale? Imaginaos importante la anamnesis, por eso le he puesto antes en negrita, importantísimo. Si es que no, fijaros cuántas variables, pero si es que sí, inicio de ventilación. Así. Es que no. Bueno, pues vamos a hacer una espirometría. ¿Capacidad vital inferior al 50%? ¿O caída de la capacidad vital en decúbito superior al 15 o 20%? ¿O más del 20%? Proponemos ventilación. ¿Que acepta? Ventilamos. Gasometría arterial. PCO2 por encima de 45. Proponemos ventilación. Ventilamos. ¿Que no acepta? Revaloramos en 1 o 2 meses. Pulsioximetría nocturna. Basal. Basal quiere decir sin nada. Saturación de oxígeno media durante la noche inferior a 93 o CT90 superior al 5%. Proponemos ventilación. ¿Que acepta o no acepta? Voluntades del paciente. Fijaros, ¿acepta o no acepta? Hemos de respetar la voluntad del paciente. Eso es obvio. No vamos a obligarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ventilamos a un paciente si tiene ortopnea, si tiene una espirometría alterada, si tiene una gaso alterada o si tiene una pulsi alterada. ¿De acuerdo? Faltaría aquí la capnografía transcutánea. ¿De acuerdo? Porque este algoritmo es antiguo, es de 2008. Musculatura respiratoria. Afectación de esa musculatura. Ventilación a volúmenes bajos. La afectación muscular va a generar una ventilación a volúmenes bajos. Es obvio, ¿no? Si la musculatura ventilatoria está claudicando, lo que vamos a hacer es ventilar a volúmenes bajos. Con lo cual, entrará menos aire y si entra menos aire, se produce hipercapnia. ¿De acuerdo? En fases avanzadas, hipercapnia y hipoxemia. Y en fases avanzadas, insuficiencia respiratoria hipercápnica. ¿De acuerdo? Pero lo primero que vamos a ver nosotros con una hipoventilación alveolar es la hipercapnia. ¿De acuerdo? Alteración del suspiro y atelectasias. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver cuando se afecta la musculatura. Como digo, me repito más que el ajo. Paciente con ELA, paciente con pulmones sanos. Esto lo van a preguntar muchos pacientes. Pero yo tengo los pulmones... Usted tiene los pulmones sanos, no sé que haya sido fumador o sea fumador y tal. Pulmones sanos, es un problema de que tu musculatura no es capaz de generar
esa distensión de la caja torácica, no hay gradiente de presión, no genera presión subatmosférica y no entra aire, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer para suplir eso? Ventilación mecánica. La tos. La tos es otro componente a tener muy en cuenta. Es decir, los mecanismos de la tos se componen de 3 fases. La fase de llenado, una activación de esa musculatura inspiratoria, que es el diafragma, que moviliza el grueso, ¿no?, del aire que somos capaces de inspirar, ¿de acuerdo? Y esa musculatura accesoria, esos intercostales externos, ¿de acuerdo? Esos escalenos, etc. La fase compresiva, la madre del cordero, la fase compresiva, esa glotis, que sea capaz de comprimir ese aire dentro, luego lo explicaré más detalladamente, dentro de sus pulmones, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que salga de forma súbita, ¿de acuerdo? ¿Cómo saldrá de forma súbita? Lo primero, consiguiendo que la glotis se cierre y se abra de forma súbita y consiguiendo una musculatura expiratoria, una musculatura de prensa abdominal lo suficientemente eficaz para generar esa disminución de volúmenes, generar ese ascenso diafragmático, ¿de acuerdo? Y generar esa expulsión rápida del aire a través de la boca, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues el paciente necesitará una musculatura de unos abdominales, un recto del abdomen potente, intercostales internos, etc. Y sobre todo, más que toda esa musculatura, como digo, más que toda esa musculatura, hablamos de musculatura, pero necesita de una glotis competente, ¿de acuerdo? Necesita de no tener afectación vulvar. Ese concepto creo que tiene que quedar muy claro, ¿eh? Hablamos mucho de musculatura, hablamos mucho de que necesitamos esa musculatura, nos hace falta para que el paciente pueda toser de forma eficaz y muchas veces nos olvidamos de que más importante que esa musculatura la encontramos en esa musculatura, sobre todo esa musculatura de la vía respiratoria superior y sobre todo en esa glotis, ¿de acuerdo? Con lo cual, complicaciones respiratorias, si tenemos una musculatura inspiratoria afectada, pues tenemos hipoventilación, tenemos insuficiencia respiratoria hipercámnica. Si tenemos una musculatura expiratoria afectada, tenemos tos ineficaz, obviamente. Con una musculatura inspiratoria afectada podemos tener insuficiencia respiratoria hipercámnica, atelectasias, infecciones respiratorias. Fijaros que todo está interconectado, ¿eh? Con una tos ineficaz tendremos infecciones respiratorias, no tendremos insuficiencia respiratoria hipercámnica un poco aparte, ¿no? Es muy muscular dependiente, sobre todo de que el paciente no hipoventile, ¿de acuerdo? Pero sobre todo con esa musculatura expiratoria lo que tendremos es esa tos ineficaz, esas atelectasias, ¿de acuerdo? Con esa musculatura orofaringea afectada tendremos aspiraciones frecuentes, tendremos realmente SAOS, tendremos apneas obstructivas del sueño realmente, porque este paciente colapsará la vía respiratoria superior, sobre todo en decúbito, en supino, ¿de acuerdo? Y tendremos obviamente infecciones respiratorias por aspiraciones frecuentes, ¿sí? Fijaros en este estudio donde deja muy bien a los fisios y por eso lo he puesto. Si lo dejasen mal, pues nos dejase mal no lo habría puesto, es lógico. Pero nos deja muy bien y nos deja también que dice que los pacientes con ELA viven el doble si se les hace fisioterapia, si no se les hace. O sea, ojo al dato, este estudio es muy bestia. Es bestial, me lo pasó la doctora Eva Ferrero. Y claro, realmente, cuando no hacemos nada con un paciente con ELA, es que la esperanza de vida es de 13 meses, 13,7 meses de media. Si no hacemos nada, si lo dejamos a libre albedrío, si no utilizamos BiPAP, si no utilizamos un COFA assist, si no hacemos nada, el paciente vive 13,7 meses. Cuando empezamos a ventilar al paciente con ventilación mecánica no invasiva, cuando la capacidad vital cae por debajo del 50% y decimos, ostras, tienes una capacidad vital en una espirometría forzada por debajo del 50%. Tenemos que ventilar. Y te ventilas más de 4 horas al día, pero sin hacer COFA assist. 15 meses. Pasas de vivir 13 a vivir 15. Espera, media, ojo, Sin COFA assist, más de 4 horitas de ventilación, con un paciente ya avanzado, ventilado, cuando cae la capacidad vital por debajo del 50%, pues bueno, mejoramos un par de meses. Pero, ojito, porque multiplicamos por 2 la esperanza de vida de 15 casi a 30 meses. Cuando ventilamos al paciente, cuando la capacidad vital cae por debajo del 50%, cuando se ventila más de 4 horas, y cuando usamos COFA assist. La única diferencia entre una y la otra es que en una han utilizado COFA assist y en otra no.
El hecho de utilizar Cofassist multiplica por 2 casi la esperanza de vida de los pacientes. O sea, es bestia este estudio, ¿de acuerdo? A tener muy en cuenta, multiplica por 2. Lanzo una piedra, ¿no? Es decir, los servicios de medicina intensiva, los servicios de neumología, de rehabilitación, se han de plantear seriamente el gastarse 4.800 euros en un Cofassist, en un asistente mecánico de tos, porque es que multiplicamos por 2 la esperanza de vida de los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, de verdad, o sea, desde aquí un alegato a que realmente sean proactivos, se miren alguna guía y vean que esto realmente funciona y que es eficaz, ¿sí? Si lo hacemos todo perfecto, si lo hacemos todo a pedir de boca, que es como lo hacemos nosotros, básicamente, es así, modestia aparte, pero es que lo hacemos así, y es, ¿usamos el Cofassist? Sí, cuando lo necesita el paciente. ¿Ventilamos al paciente? Sí. Me diréis, cuando cae por debajo del 50, no. Y cuando están en torno al 70-75, y si los ventilas de forma precoz, todavía viven más estos pacientes, te viven 4 o 5 meses más. Más y mejor, eso es lo importante. Y usamos más de 8 horas la ventilación, ¿de acuerdo? Si usamos más de 8 horas la ventilación, no hay límites. Si el paciente la necesita la ventilación, que la utilice, ¿de acuerdo? No se va a debilitar más esa musculatura por utilizar la ventilación, al contrario, estará más descansado. ¿De acuerdo? Y ventilamos a los pacientes de forma precoz, estos pacientes viven más. La ventilación como mejor aliada del fisio. La ventilación es el ventilador es un fisioterapeuta más. ¿De acuerdo? Con lo cual, no lo veáis como algo lesivo o intrusivo, sino va bien, realmente va bien. El paciente estará más descansado. Podréis hacer una pauta de fisioterapia más activa. Podréis incluso achuchar más al paciente porque estará más descansado. Tendrá más reserva respiratoria, ¿de acuerdo? Con lo cual, mejora la calidad del fisio, mejora el volumen tidal, mejora el reclutamiento alveolar, moviliza secreciones. La ventilación mecánica no invasiva es fisioterapia respiratoria. Retrasa o evita la fatiga muscular y respiratoria, permite una fisio de mayor calidad y superará siempre, y me sabe mal decirlo, aquellos que decían siempre a sus pacientes con ELA, que no digo que no lo digan, que no tengan que hacer, aquellos que siempre decían, llena de aire la barriguita, llena la barriguita de aire, hincha el globito, sopla con la pajita. Eso es muy bonito, pero si este paciente está ventilado, leer la ventilación superará siempre las ventilaciones dirigidas, ya que puede hacer el paciente. Ya, esta frase es mía, me costó pensarla y encontrarla, pero al final yo creo que nos resume un poco más. La ventilación superará siempre las ventilaciones dirigidas, ya que éstas nunca reclutarán más allá del volumen de reserva inspiratorio al cual sea capaz de llegar el paciente. Quiere decir que si tú le pides al paciente que por mucho aire que le pidas que coja, si esa musculatura, en este caso inspiratoria, está afectada, el volumen que te va a hacer ese paciente, por más que lo intente, será siempre el mismo y nunca superior al que pueda llegar a generar la ventilación mecánica no invasiva. Ojo, con esto no quiero decir que no debáis hacer terapia de ventilación dirigida, ventilación autodiafragmática, no, en absoluto, pero tenéis que valorar a cada paciente y sobre todo no fatigar. Son importantes las técnicas de reclutamiento alveolar en estos pacientes, son básicas, pero a veces utilizamos técnicas de reclutamiento que realmente no reclutan. Pueden ayudar a mantener algo, pero no reclutan realmente, porque no ventilan espacios mal ventilados, porque el paciente muscularmente no podrá. Con el resto de dispositivos de incentivo pasa exactamente lo mismo. Podemos combinar estas terapias con presiones torácicas durante la fase expiratoria, es decir, si yo le pido al paciente coge aire o el propio ventilador insufla aire al paciente, en la fase expiratoria del ciclo ventilatorio podemos con nuestras manos asistir esa fase expiratoria en el paciente, mejorar de esa forma la excursión torácica, mejorar la movilidad diafragmática y de esta forma aumentar los volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces son importantes las manos del fisioterapeuta porque ayudan a aumentar el nivel de excursión torácica, facilitan la fase expiratoria y en consecuencia los volúmenes circulantes son mayores, ¿de acuerdo? Fisio más ventilación y no fatigar, ¿de acuerdo? Lo mismo. Valorar en cada caso.
Pues sí, el uso de incentivadores. No digo que no. En una fase no muy avanzada, es decir, por favor, no utilicéis incentivadores en pacientes con ELA ventilados que realmente han claudicado ventilatoriamente y tienen disnea de mínimos esfuerzos, porque eso es, hablando mal y pronto, putearlos. Y no puede ser, es decir, no puede ser. Entonces, no soy detractor de los incentivadores, ¿de acuerdo? No soy detractor del instrumento de incentivo, del threshold IMT, del threshold PIB, de lo que queráis, lo que te da la gana. Pero valorar cada paciente de forma individualizada, es decir, si tenemos realmente un paciente que ventilatoriamente ha claudicado, que está ventilado 17 horas al día, que tiene 2 ventiladores en casa, porque si uno le falla, necesita otro inmediatamente porque si no se muere, hemos de desconectarlo del ventilador para esas 3 horas que no lo utiliza y decirle que suba las 3 bolitas. O sea, eso no tiene gracia ninguna. Entonces, al contrario, es antifisioterapia. ¿En quién podemos utilizar estos dispositivos? En muchos pacientes afectos de ELA. En pacientes afectos de ELA, en una fase pues, media o incipiente, en pacientes bueno, pues, que tienen todavía un reclutamiento motor de esa musculatura respiratoria aceptable, ahí sí podemos utilizar este tipo de dispositivos. Ahora bien, en pacientes como os comento, pues no, totalmente no. Lo que digo, ¿aporta un beneficio real al paciente? ¿Nos interesa ejercitar la musculatura respiratoria como tal en estos pacientes? ¿Ejercitarla como tal? ¿Según qué fases? Sinceramente, según qué fases, ¿de acuerdo? Mantener siempre la premisa de no fatigar, ¿sí? La enfermedad restrictiva, esto se tiene que entender. Para entender la fisiorrespiratoria, ¿de acuerdo? Hemos de entender que trabajamos en 2 grupos de intervención, si hablamos de enfermedad restrictiva. Grupo de intervención número 1. El conjunto de caja torácica parénquima pulmonar tiene mayor tendencia a volver a capacidad residual funcional, es decir, a una situación de reposo. Hay exceso de carga elástica por deformidad de caja o por obesidad. Quiere decir, me explico. No es nuestro grupo de intervención este, ¿eh? Tenemos al señor Barnes, ¿de acuerdo? Sí, Smithers era el mayordomo, este es el Barnes. Tifoscoliótico. ¿Restrictivo de qué? De caja, ¿no? Tiene una restricción de caja donde está esta caja tan deformada, que aun teniendo los músculos sanos, estos músculos sanos no son capaces de deformar esta caja torácica. Es una caja poco compliante, tiene poca capacidad de distensión, porque está deformada. Entonces, aunque tengas una musculatura sana, esta capacidad se ve limitada por una deformidad de caja. Es decir, paciente con musculatura sana, con caja deformada, que parece una patología restrictiva, pero realmente es de caja. Hay un exceso de carga elástica, de acuerdo, por deformidad de caja. Músculos sanos, donde con una caja tan deformada, esta musculatura no es capaz de distender esta caja. O encontramos pacientes con un aumento de carga elástica debido a su obesidad, un síndrome de hipoventilación-obesidad, que decimos, ¿no? Son pacientes con una musculatura sana, pero obviamente es una musculatura que no es capaz de superar esta gran carga elástica a la que está sometido este paciente por obesidad, donde está sobrepeso limita la correcta excursión diafragmática, comprime los pulmones y esta musculatura no es capaz de distender esta caja torácica, ¿no? Es decir, el paciente realmente está viviendo bajo una pisonadora. Como digo, no es nuestro grupo de intervención tampoco, ¿eh? ¿Cuál es nuestro grupo de intervención aquí? Pues bueno, los músculos inspiratorios no tienen fuerza necesaria para superar una carga elástica normal. Patología neuromuscular, es decir, el paciente no es obeso, el paciente no tiene la caja torácica deformada, es una caja torácica compliante, tiene capacidad de distensión, no es obeso, no tiene síndrome de hipoventilación-obesidad, los pulmones están bien, una compliance también preservada, el intercambio está bien, pero la musculatura no es capaz de generar, como digo, esta distensión suficiente para que ese aire atmosférico entre
en los pulmones, es decir, esos músculos no son capaces de generar una presión subatmosférica a nivel intrapulmonar. Complicaciones respiratorias, lo hemos comentado antes, en la musculatura vulvar, si hay afectaciones de musculatura, encontramos obstrucción de la vía respiratoria superior, encontramos una tos ineficaz, trastornos deglutorios, aspiración, malnutrición. En la musculatura expiratoria, predominantemente encontramos, cuando hay afectación de esta musculatura, una tos ineficaz, y en la musculatura inspiratoria encontramos hipoventilación alveolar y tos ineficaz. Bueno, la fisioterapia respiratoria, ¿cuáles son los objetivos principales? Yo diría que en estos pacientes es facilitar el drenaje de secreciones. Lo que llamamos, que queda más chic, mejorar la toilette bronquial, ¿no? Aunque si lo dices en francés queda mejor, o si lo dices en inglés, te cuento, queda mucho mejor y más científico. Entonces, el facilitar el drenaje de secreciones, ¿de acuerdo? Es el objetivo principal de estos pacientes, que se puede hacer de forma preventiva, manteniendo la correcta complianza tóraco-pulmonar y manteniendo el correcto reclutamiento alveolar. O evitar de forma preventiva la aparición de microatelectasias en estos pacientes. ¿Mediante qué técnicas? Pues a grosso modo técnicas manuales o técnicas instrumentales, ¿de acuerdo? Las técnicas manuales nos ayudan sobre todo en la asistencia de la musculatura expiratoria, ¿de acuerdo? Porque claro, en el caso de la musculatura inspiratoria no puedo coger con pinzas al paciente y distender su caja torácica. Necesito que a veces eso, generar presión positiva en la vía respiratoria para insuflar a ese paciente, con lo cual esas técnicas instrumentales sí que me van a dar esa asistencia tanto de la musculatura inspiratoria como de la musculatura expiratoria. Con lo cual, decimos técnicas manuales nos pueden ayudar más en esa musculatura expiratoria, técnicas instrumentales inspiratoria. El asistente mecánico de tos nos ayuda tanto en esa musculatura inspiratoria, insuflando, como expiratoria, exsuflando. ¿Cuándo lo utilizamos? Con picos flujos de tos inferiores a 160 litros por minuto. Entrobante, lo pongo, puede que sí, puede que no. A veces no, a veces sí. Con capacidades vitales inferiores a 1.500 mililitros o por debajo del 50% de valor teórico de una espirometría, puede que sí, puede que no. La realidad actual, esto es un poco cutre, pero bueno, refleja un poco la realidad actual. Es decir, utilizamos la postura como tal para drenar secreciones, es decir, la secreción ya se ha visto, se ha demostrado que es muy espesa. Realmente, cuando queda enganchada en la pared bronquial, por el simple hecho de colocar al paciente, perdón, por el simple hecho de colocar al paciente en una postura o en otra postura, ¿de acuerdo? No vamos a tener una gran ventaja en cuanto a drenaje de secreciones se refiere, ¿de acuerdo? No vamos a tener una gran ventaja en ese aspecto. ¿Vamos a tener una ventaja haciéndole clapping al paciente? Todos sabemos que esta técnica se desechó hace tiempo, ¿de acuerdo? A veces también por los efectos secundarios que genera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué modulamos realmente? Modulamos el flujo, el volumen y el nivel ventilatorio. Es lo que más modulamos, con técnicas como el ACE, con técnicas como el drenaje autógeno. La realidad actual va más encaminada hacia eso, que no tanto en relación a la postura que adopte el paciente o a técnicas percutorias como el clapping, ¿no? Como así un poco exagerado, pero ¿de acuerdo? La aceleración de flujo expiratorio, bueno, pues con un tubito coarrugado, ¿de acuerdo? Con un tubo coarrugado, el mismo que utilizamos antes de la pandemia, ¿no? Para hacer espirometrías, o un tubo de plástico, podemos hacer que ese paciente trabaje a glotis abierta, ¿de acuerdo? Y que pueda acercar ese flujo a glotis abierta y drenar secreciones de territorio distal aproximal, ¿de acuerdo? La posición de las manos, a ver, podemos colocar las manos a nivel de presiones torácicas altas, podemos hacer presiones torácicas bajas, ¿de acuerdo? O presiones torácicas con contrapresión abdominal. Yo suelo trabajar más con presiones torácicas costal superior, altas. Me va mejor. En muchos casos en estos pacientes, porque muchos llevan sonda de gastrostomía en la barriga y no puedes apretar esa zona, o si tienen el abdomen un poco distendido, también por hipotonía de la musculatura abdominal, son abdómenes muy globulosos.
Entonces, realmente cuesta bastante poder hacer una buena presa a nivel abdominal y como presa yo me decanto en muchos casos por esa asistencia, ya lo veis después en los vídeos, a nivel más de costal superior, ¿de acuerdo? O torácico alto, ¿sí? Asistencia manual de tos, aquí como veis las diferentes posiciones que podéis adoptar, ¿sí? Aquí estoy sin mascarilla porque es de hace años y no existía el COVID, ¿eh? Vale. Dicho esto, la eficacia de la tos. Tenemos que poder decir cuándo es eficaz o no es eficaz la tos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo consideramos que la tos es eficaz? Hay muchas guías, hay diferentes guías. A grosso modo, pico flujo de tos por encima de 350 litros por minuto consideramos que es una tos preservada, tos espontánea, ¿de acuerdo? Algunas guías nos indican 310, ¿de acuerdo? Bueno, por encima de 310, 350, 300, consideramos que esa tos es espontánea. Picos flujos de tos por debajo de 270, por debajo de 270 consideramos que existe riesgo de tos ineficaz, igual que por encima de 310, 350 podemos considerar que es una tos espontánea donde el paciente se va a defender bien si tiene un acúmulo de secreciones bronquiales. Ya cuando el pico flujo de tos es inferior a 270, tenemos que empezar a dudar en esa eficacia de la tos, si realmente esa tos va a ser eficaz o no va a ser eficaz, ¿de acuerdo? Con lo cual, rangos de pico de flujo de tos de entre 270 y 160, en estos rangos, podemos pensar que el paciente se va a beneficiar de tos asistida manual o técnicas de hiperinsuflación, ¿de acuerdo? Con AMBU, air stacking, que se llama, aire estancado, ¿de acuerdo? O con capacidad vital inferior al 70% sobre su valor teórico, ¿de acuerdo? Pero os recomiendo utilizar el Peak Flow TOS, que es un aparato sencillo de utilizar, escoger un aparato de Peak Flow, el mismo que utilizan los asmáticos, ¿de acuerdo? Para valorar su grado de obstrucción, si tiene o no tiene espasmo bronquial. Y bueno, acoplamos una mascarilla de AMBU, una mascarilla nasobucal, y le pedimos al paciente que coja aire y tosa, no que sople, sino que tosa a través de esa mascarilla, ¿de acuerdo? Le pedimos una tos al paciente. Eso nos va a dar un valor. Pues si el valor está comprendido entre 270 y 160, pues podemos pensar en este tipo de técnicas. Cuando el pico flujo de tos es inferior a 160, hemos de pensar en tos asistida mecánica, ¿de acuerdo? Aquí sí que ya, con técnicas de fisioterapia manual, vamos a tener muy difícil, imposible poder drenar de forma efectiva las secreciones, puesto que estamos delante de un pico flujo de tos tan pobre que será insuficiente el manejo de la fisioterapia manual o incluso con AMBU para poder sufrir esta ineficacia de la musculatura respiratoria. Bueno, posición facilitadora para toser, recomendado. Si el paciente puede estar en sedestación con un poquito de flexión anterior de tronco, ¿de acuerdo? Para aumentar un poquito la presión intraabdominal. Que haya un apoyo con punto fijo distal en extremidades superiores, que el paciente trabaje a cadena cinética cerrada para aumentar tanto la PIN como la PEL, es decir, si el paciente, por ejemplo, está sentado en la cama de la habitación, ¿no? En la cama del hospital, y se sienta o se incorpora bien y se agarra de las barandillas de la cama, presumiblemente este paciente toserá de forma más eficaz porque reclutará más musculatura que si lo hace pues, con los brazos sueltos. Una flexión cervical, ¿de acuerdo? Para favorecer, como digo, el cierre glótico y, por tanto, facilitamos la fase compresiva de la tos, aumentando de esta forma el pico flujo tos. El peak flow, como digo, es fácil de calcular, como he dicho. Lo pongo a Homer Simpson porque en este capítulo Homer Simpson se da cuenta que tiene un plasticor clavado en el cerebro y que por eso es tonto. Entonces decide ir al médico, operarse y que se lo quiten. Entonces se vuelve listo, pero se da cuenta que ser listo es demasiado complicado y se lo vuelve a introducir por la nariz y sigue siendo Homer Simpson. Pues para que veáis que es fácil calcular el peak flow tos. Como digo, mascarilla de AMBU adaptada a un aparato de peak flow y le pedimos al paciente que tosa pues de forma fuerte, ¿de acuerdo? Registrando el valor máximo de esa tos. En estos pacientes, tos provocada, necesitamos provocar la tos en estos pacientes. Realmente no estamos delante de bebés que tengamos que provocar la tos o que estimular la tos para que tosan. Tenemos que dirigir la tos. Estos pacientes, antes de tener este problema, sabían toser, con lo cual, el saber toser, saben toser.
Realmente en estos pacientes neuromusculares lo que hemos de hacer es asistir la tos. Esa es yo creo que la parte importante a tener en cuenta, esa asistencia de tos en estos pacientes. Importante, mismo mecanismo de tos, mecanismo de irritación, inspiración hasta capacidad pulmonar total, contracción de la musculatura expiratoria con cierre glótico y apertura súbita de la glotis. La apertura súbita de la glotis, pongo el ejemplo de la presa de agua, esta foto, yo creo que es gráfica en ese aspecto porque, fijaros una cosa, es decir, si le pedimos a un paciente con afectación vulvar que no cierra glotis, que no estanca el aire dentro de sus pulmones, le pedimos que tosa, quizá el volumen de aire que va a aspirar va a ser el mismo que un paciente sano, que es capaz de cerrar la glotis, pero el hándicap que tiene el paciente con afectación vulvar es que no es capaz de expulsar ese aire de forma súbita. Y pasa lo mismo con una presa, es decir, si yo tengo una presa con millones de litros cúbicos de agua y la voy abriendo lentamente y voy haciendo que ese agua vaya fluyendo lentamente, ese agua no va a generar daños en los pueblos de abajo. Realmente, al final habrá salido toda el agua de la presa en un espacio largo de tiempo y no habrá generado ningún daño en los pueblos de abajo, ¿no? Que están situados abajo de la presa, ¿no? Porque he abierto la presa de forma lenta o ya la tenía abierta y el agua ha ido fluyendo. Y es lo que le ocurre a un paciente con afectación vulvar, que no es capaz de estancar la glotis y abrirla de forma súbita. ¿Qué ocurre cuando la presa se rompe? Cuando la presa por algún problema se rompe y revienta. ¿Sale la misma cantidad de agua que anteriormente he comentado? Sí, sale la misma cantidad de agua. El problema es que sale de forma súbita. Y eso genera daño, mucho daño en los pueblos de abajo, ¿no? Destroza cultivos, destroza pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque si ha salido la misma cantidad de agua. Parece una obviedad, una tontería, pero es importante porque al final la presa hace de glotis. Si la presa la abro lentamente o la mantengo abierta, ese agua fluye y no causa daño. Y a mí me interesa que cause daño, me interesa que el aire que sale salga de forma súbita, con lo cual yo la presa la he de poder abrir de forma súbita. Si la glotis no se cierra y se abre de forma súbita, aunque tengamos una musculatura competente, aunque tengamos un diafragma aceptablemente competente, una musculatura intercostal competente, etc., realmente esa tos será ineficaz, porque el principal factor en estos pacientes en muchos casos es la glotis. Como digo, prefiero tener un paciente con afectación espinal, con una musculatura realmente sentado en una silla de ruedas, tetraparético, con una musculatura muy tocada, pero con una glotis competente, donde yo aprecio un buen reflejo de tos, donde aprecio realmente un buen cierre gótico, a tener un paciente que me viene caminando la consulta, pero con mucha afectación vulvar. Estos pacientes son de muy difícil manejo. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. La tos ineficaz, ¿por qué? Por debilidad, me repito mucho, pero es importante, debilidad de la musculatura inspiratoria, impide alcanzar la capacidad pulmonar total, limita la fase inspiratoria, un cierre glótico ineficaz, afectación vulvar, fase compresiva comprometida, y por debilidad de la musculatura expiratoria que dificulta la fase expulsiva, ¿de acuerdo? Lo más importante aquí es la afectación vulvar, la fase compresiva. La hiperinsuflación más la asistencia manual de tos. Bueno, pues la hiperinsuflación es una buena herramienta. Decíamos, en estos pacientes que tienen un pico de flujo de tos superior a 160, 180 y hasta 170, ¿por qué no? Podemos utilizarlo. Pero aquellos que están por debajo de 160, 180, complicado. Aunque hiperinsuflemos con AMBU, no vamos a conseguir drenar secreciones. De aquellos pacientes que están por encima de 310, 350, pues oye, no hace falta nada. Entonces, esta hiperinsuflación en estos pacientes, en este grupo de pacientes concretos, puede ir muy bien. Puede ir muy bien. Pedimos al paciente una inspiración activa, siempre la colaboración del paciente, asociada a una insuflación con AMBU, luego veréis cómo se hace, con un cierre glótico importantísimo, que cierre la glotis para poder estancar el aire, una nueva insuflación, volvemos a insuflar para acumular más aire todavía, un nuevo cierre glótico, máximo de 3 veces, de 3 insuflaciones. Se puede hacer con pipeta y se lo puede hacer el mismo paciente, luego lo veréis, o se puede hacer con mascarilla, se puede hacer con una mascarilla nasobucal, depende. A mí me gusta más con mascarilla nasobucal, puesto que el aire entra tanto por la nariz como por la boca. Entonces, yo creo que, bueno, es más efectivo. Combinado todo ello al final con una asistencia de tos manual que ayuda sobre todo en la fase expulsiva, en esa fase expiratoria, a acentuar ese pico flujo tos. Con lo cual decimos, ¿no? Acoplamos el AMBU, aquí lo tenéis, acoplamos el AMBU en la cara del paciente, en la nariz y en la boca, apoyamos, hacemos un apoyo occipital adecuado, en este caso con la silla de ruedas, sino con nuestras manos, luego lo veréis, o con nuestro hombro, mejor dicho, y hacemos una técnica del stepping, donde insuflamos al paciente, el paciente estanca ese aire, ¿de acuerdo?
Volvemos a insuflar, el paciente lo estanca y insuflamos 1, 2 o 3 veces lo que quiere el paciente. Ya, seguidamente, pedimos al paciente que tosa fuerte cuando ha acumulado todo ese aire mediante una asistencia manual de tos. ¿De acuerdo? Esta presa me gusta bastante a mí. Esta no tanto, como digo, por el abdomen. Perdón, por el abdomen del paciente, en este caso. Me gusta más esta técnica, donde asistimos de forma manual a la tos al final de la técnica insuflatoria a nivel torácico alto. ¿De acuerdo? Ojo con esto también, con pacientes con afectación vulvar, ELAs con mucha afectación vulvar, porque ya en este estudio nos dice, ¿no?, que, ostras, que realmente a veces producimos más microaspiraciones en pacientes con afectación vulvar cuando les hacemos el cough assist que cuando les hacemos una técnica de insuflación con ombú. Es decir, el cough assist puede ser inductor o puede inducir a microaspiraciones en pacientes con afectación vulvar, con mucha afectación vulvar y en consecuencia a producir pues, una neumonía broncoaspirativa. A tener en cuenta este concepto, es decir, la inexudación mecánica puede en muchos casos, en pacientes con mucha afectación vulvar, inducir en mayor medida a las microaspiraciones versus técnicas como el stepping, insuflaciones con ombú. ¿De acuerdo? Bueno, el cough assist, digo cough assist de marca comercial, no quiero hacer propaganda, pero aunque es el que utilizamos me sale solo. El inexuflador, el asistente mecánico de tos, ¿de acuerdo? Indicaciones, pues pacientes que tengan una tos ineficaz, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que queremos? Pues aumentar el pico flujo de tos, mejorar la saturación y aumentar el pico flujo de tos. ¿Para qué? Pues para facilitar el drenaje de secreciones, ¿de acuerdo? Necesitamos que el parénquima pulmonar esté conservado, es decir, pacientes con riesgo de alotrauma, no. Podemos producir un neumotórax en un paciente, por ejemplo, un EPOC, enfisematoso con bullas. En un paciente de este tipo, si hacemos una insuflación con el asistente mecánico de tos, podemos generar alotrauma, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando hay afectación de parénquima pulmonar, si los pulmones no están sanos, pongo un ejemplo claro, un EPOC enfisematoso, no deberíamos hacerlo. Una intervención cirugía reciente, pues es lógico, ¿no? Una afectación vulvar muy severa, donde aquí la eficacia es controvertida, realmente hay riesgo de colapso y realmente la eficacia, como digo, es controvertida. A veces, muchas veces no conseguimos nada en estos pacientes, puesto que tanto en la fase insuflatoria como en la fase exsuflatoria realmente colapsamos, ¿no? Bueno, advertencias, pues hay que controlar la situación en función del paciente, ¿de acuerdo? O pacientes con inestabilidad cardíaca conocida. Aumentaremos la presión de forma gradual. Hablamos de presiones de 30 y 40 centímetros de agua, pero hay autores como el González que tiran más arriba y se van a 70. Bueno, puedes probar, ¿vale? Pero sobre todo valorar de forma individualizada a cada paciente, y todo esto que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Controlar no solo la presión inspiratoria, sino también el tiempo de insuflación, porque aunque le pongo una presión de 30, si le insuflo durante 4 segundos, al final el volumen insuflado será muy grande, con lo cual el volumen insuflado depende tanto del tiempo de insuflación como de la presión. A tener en cuenta, hablamos siempre de presiones, pero el tiempo de insuflación también hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Los tiempos de insuflación, de ininsuflación, rondan los 2-3 segundos habitualmente, ¿de acuerdo? Habitualmente. Obviamente no cubrir ni obstruir las entradas del aire durante el uso del cough assist, ¿de acuerdo? Las entradas del aire del dispositivo. Acoplarse un filtro antibacteriano, es obvio. Cambiar el filtro y el circuito para cada paciente, no hace falta ni decirlo. Es un aparato de uso discontinuo, esto ya lo explicaré luego, esto no es ventilación mecánica, aquí no podemos dejar enchufar al paciente e irnos. Primero porque no hay arneses en la mascarilla y segundo porque hay riesgo de manotrauma, con lo cual es uso de tipo discontinuo, es decir, hacemos 3-5 ciclos de tos y paramos. Ciclo de tos me refiero, coja aire, tosa, 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 coja aire, tosa, tosa, tosa. Pues así 2, 3, 4 veces, ¿de acuerdo?
dejar un descanso al paciente. No podemos encadenar ciclos sin dejar descansar al paciente para evitar la hiperventilación en estos pacientes. ¿De acuerdo? Y que recuperen al menos su frecuencia respiratoria normal. ¿De acuerdo? O reconectarlos a la ventilación mecánica si llevaban ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Repetir máximo de 4 veces, oye, yo a veces repito más. Depende mucho de la cantidad de moco que tenga el paciente y la tolerancia. ¿De acuerdo? Nunca dejar al paciente conectado en caso de ventilación mecánica invasiva. Claro, en la no invasiva no puedes, porque no hay arneses, pero en la invasiva podrías, porque es conectarlo a la cánula y claro, no es ventilación, con lo cual no podemos dejar un cofasis conectado a un paciente mediante tráqueo, ¿eh? ¿Vale? Eso es de lógica, pero lo aviso. ¿De acuerdo? Luego explicaré por qué. Pactar previamente una señal de indicación, ¿no? De si el paciente se siente mal, si no está cómodo, ¿de acuerdo? O cuando se quiere parar o si tiene moco, que nos pueda avisar, ¿de acuerdo? De alguna manera. Pacientes con un fracaso importantísimo de la bomba ventilatoria, pacientes con claudicación ventilatoria, acabar en fase inspiratoria, acabar dando aire, ¿de acuerdo? Acabar insuflando, preferiblemente. Si vemos que hemos sacado el moco, bueno, pues acabamos exsuflando, pero si no, pues es un favor que le hacemos al paciente. Como digo, en afectaciones vulvares la eficacia es controvertida y hay riesgo de colapso o de microaspiraciones, ¿de acuerdo? Puntualizaciones en el asistente mecánico de tos, puntualizaciones, presionar bien la mascarilla nasobucal, hay fugas frecuentes, me lo encuentro mucho, ¿de acuerdo? Apretar bien. No sirve de nada poner una presión de 40 al paciente si no apretamos bien la mascarilla nasobucal, perdemos presión. A tener en cuenta el espacio muerto anatómico y la resistencia de la vía aérea superior por vía nasobucal. Tenemos un espacio muerto anatómico importante y tenemos resistencia de toda la esfera ORL, con lo cual ahí existe este hándicap y eso en el momento de calcular las presiones a tener en cuenta respecto a la hecha por vía traqueal. ¿De acuerdo? Por vía traqueal asegurar un neumotaponamiento adecuado, es decir, si el balón está deshinchado o todo el aire que insuflamos irá hacia arriba, no insuflaremos el aire o insuflaremos aire hacia los pulmones, pero parte fugar hacia arriba, hacia la boca. Y tener en cuenta que si tenemos el balón hinchado, que es como lo debemos tener, realmente vigilar con las presiones porque hay riesgo de barotrauma, obviamente. Básicamente porque no hay fugas. En vía traqueal todo el aire va a la vía respiratoria. ¿De acuerdo? A nivel pulmonar. Como inciso, el otro día mi compañero Miguel del Biche me comentaba, ostras, yo he hecho un cofasis por vía orotraqueal. Sí, a veces hemos hecho y tal, pero claro, por vía orotraqueal, cuando lo hagáis por vía orotraqueal, tened en cuenta tanto la longitud del tubo, ¿de acuerdo? Para la sonda, para la Anilaton, cuando se estáis utilizando un sistema ANITA, el sistema de Macarena Segura de San Pau, luego explicaré cómo es. Tener en cuenta que la sonda debe entrar más, ¿de acuerdo? Porque el tubo de IoT es mucho más largo, ¿vale? Entonces tenéis que meter más la sonda, hay más espacio muerto y aumentar un poco la presión expiratoria, obviamente por el propio espacio muerto y por el aumento de resistencias. Con lo cual, ¿de acuerdo? Introducir más la sonda y aumentar un poquito esa presión expiratoria. Así, fotografía. Aquí tenéis los parámetros básicos del cofasis, ¿de acuerdo? Tiempo insuflatorio, tiempo exsuflatorio, presión inspiratoria, presión expiratoria y tiempo de pausa, ¿de acuerdo? La máquina insufla, veis como el cursor se va, o el indicador se va hacia el azul. La máquina exsufla en un tiempo, en este caso, de 2,5 segundos, ¿de acuerdo? Y nos vamos a un tiempo de pausa, en este caso de 1 segundo, ¿de acuerdo? Esto es un ciclo, ¿no? Exsuflación y tiempo de pausa. Nos marca, nos da un valor de pico flujo de tos estimado, a veces no es muy real, pero bueno, nos lo da. Y nos da un volumen tallo, aquí no lo marca, pero también nos lo da. Es decir, nos da el volumen insuflado y el pico flujo de tos que hemos alcanzado. ¿De acuerdo? Como digo, el volumen no depende solo de la presión, sino del tiempo de insuflación. Aquí tenemos los diferentes parámetros que podemos regular, ¿de acuerdo? Desde el modo automático manual, yo siempre trabajo en modo automático, es más cómodo, ¿de acuerdo? Tengo más manos libres. El code track, que luego os explicaré lo que es como un trigger, ¿de acuerdo? Para que el paciente inicie el ciclo. La presión inspiratoria. El flujo inspiratorio, que puede ser bajo, medio o alto. En pacientes con afectación vulvar lo suelo poner bajo, para no generar mucha turbulencia de flujo y no inducir al colapso de la vía respiratoria superior. Tiempo inspiratorio, la presión expiratoria,
el tiempo de expiración, la pausa, la oscilación y la frecuencia. Lo de la oscilación yo sinceramente lo utilizo. No sé sinceramente el beneficio que puede reportar o la repercusión que pueda tener a nivel bronquial esta oscilación. Yo creo que el plato fuerte del asistente mecánico de tos es la presión que genera y exsultatoria. El cough track, como decía, ¿no? El cough track es como un trigger. Ostras, pues yo lo utilizo últimamente siempre, es muy sensible. Perdón, ¿eh? ¿Qué ganamos con el cough track? Lo que ganamos es una mejor sincronía del asistente mecánico de tos y el paciente. Quiere decir que cuando el paciente coge aire, el asistente mecánico de tos detecta esa presión negativa que el paciente hace y el asistente mecánico dispara. Inicia el ciclo. Eso nos permite una muy buena sincronía asistente mecánico-paciente, asistente mecánico-paciente. Porque si el paciente no coge aire, el ciclo no se inicia. Con lo cual, el paciente inicia el ciclo, dispara, inicia el ciclo el cough assist, insufla, exsufla y el tiempo de pausa lo marca el paciente. No es un segundo de pausa, ni 2 ni 3, hasta que el paciente no decide volver a iniciar el ciclo cogiendo el aire, el cough assist se mantiene en pausa. Y eso está muy bien porque, como digo, mejora mucho la sincronía asistente mecánico-paciente y es muy sensible. Realmente en pacientes, aunque tengan muchísima afectación muscular, realmente es sensible y dispara bien. El cough assist no es ventilación mecánica, ojo, no hay PIP, no hay EPAF, es decir, no hay presión positiva al final de la expiración. Es decir, no hay una presión de soporte, a tener en cuenta eso. Quiere decir que puedo colapsar la vía respiratoria. La presión va de más 40, si la pongo a más 40, a menos 40. Se produce una caída de presión de 80 centímetros de agua. Eso no te pasa con la ventilación. Con la ventilación, cuando yo ventilo a un paciente, si lo ventilamos a 16,4 o a 16,6, una presión soporte de 10, pasamos de presión de 16 a presión de 6. Pero siempre hay una presión positiva al final de la expiración. Tenemos la vía respiratoria superior, la tenemos estabilizada. Aquí no, Aquí hay una caída de la presión de más 40 a menos 40, de 80 centímetros de agua de presión, con lo cual eso induce al colapso, ¿de acuerdo? Aceleramos mucho el flujo expirado, cae la presión intraluminal y colapsamos la vía respiratoria superior, si el paciente no tiene un buen control de esta musculatura, de la musculatura orofaringea. Más habitual el colapso de la vía respiratoria superior en pacientes con hiperreactividad bronquial de base. Más afectación vulvar, sí, es más habitual. Encontramos pacientes que colapsan mucho durante las terapias con asistencia mecánica de tos, en aquellos pacientes con afectación vulvar severa, más hiperreactividad bronquial de base. Quiero decir, por ejemplo, un paciente al que le tienes que hacer el cough assist, pero es asmático. Por ejemplo, tiene asma estabilizada, pero tiene asma, ¿no? Pues bueno, pues es más fácil que este paciente asmático de base te pueda colapsar si además tiene una afectación vulvar, ¿de acuerdo? A tener en cuenta. Con lo cual, no haremos cough assist, o tenemos que vigilar mucho el hacer cough assist en pacientes con broncoespasmo no resuelto, ¿de acuerdo? Siempre hay que auscultar, ¿de acuerdo? Importante, si el paciente está hipofonético, si el paciente está afonético, si el paciente tiene sibilantes, ¿de acuerdo? Broncoespasmo asociado, no cough assist, riesgo barotrauma, no cough assist, pacientes con hiperreactividad bronquial de base, pacientes asmáticos, más afectación vulvar, vigilar al menos en estos pacientes. ¿Podemos prescribir un aspirador de secreciones? Pues ¿por qué no? Puede ser útil para el manejo de secreciones. ¿La traqueostomía puede ser útil para el manejo de secreciones? Pues sí, puede ser muy útil, pero depende mucho de las voluntades anticipadas del paciente y realmente a tener en cuenta delante de qué enfermedad nos encontramos, ¿no? Si vale o no vale la pena traqueostomizar a un paciente en este contexto de enfermedad en el que nos encontramos. Con lo cual la valoración ha de ser individualizada. El caso clínico, podemos seguir grabando, ¿de acuerdo? Caso clínico, hombre de 54 años, es un paciente neuromuscular, en este caso un strainer, pero nos va bien, fumador activo de un paquete al día, ¿de acuerdo? Con una fractura subcapital de fémur izquierda,
al cual se le colocó una prótesis de cadera en noviembre del 19. Diagnosticado de distrofia miotónica a los 18 años, con afectación en extremidades y en afectación en la musculatura orofaringea. Presenta disfagia importante, más afectación de la musculatura respiratoria con caída de la capacidad vital forzada. ¿De acuerdo? Ya está ventilado con presiones de 12,6, desde hace 3 semanas solo de ventilación lleva, es mal cumplidor de la ventilación, ¿de acuerdo? Y acude a urgencias con todo este cuadro que os explico, con disfagia, con fractura previa, sedentarismo, mal cumplidor de la ventilación, acude a urgencias por una disnea de mínimos esfuerzos de 24-36 horas de evolución, dolor torácico inspiratorio, sensación de secreciones bronquiales que expectora con dificultad. No tiene fiebre, no tiene clínica de insuficiencia cardíaca. No sabemos la FIO2 con la que se hizo esta gasometría, desconocemos la FIO2, creen que es del 35%, pero tiene una PCO2 de 51, está hipercárnico, ¿de acuerdo? Una PO2 de 73, está hipoxémico, unos bicarbonatos normales, con un pH normal, ¿de acuerdo? Y presenta una atelectasia completa del pulmón izquierdo, atelectasia completa del pulmón izquierdo. Luego veis la radiografía. ¿Qué preguntas me hago durante este paciente, ¿no? Es decir, ostras, tiene disfagia. Esto no me ayuda para el tema de las infecciones respiratorias, hemos dicho antes. Tiene disfagia. ¿Sí? No oigo bien. Perdón, no oigo bien. Ahora ya no, que habían conectado el audio, pero luego si no que lo pasen con alguna pregunta. No te preocupes, Luis. Sí, está bien, está bien. Perfecto. En el caso de tener un derrame pleural, ¿se podría realizar inspiraciones máximas soportables? Sí, sí, sí. Yo lo hago, sí. Se podría. Sí, sí. Con incentivador volumétrico. Sí, sí, a un EDIC, por ejemplo, una técnica de EDIC con un instrumento de incentivo volumétrico, se podría. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. ¿Puedo continuar? Sí, sin problema, sí, sí. Pues decimos, o sea, es un paciente que tiene disfagia. No me ayuda, ¿no? Para el tema de las infecciones respiratorias. Hace dieta, toma espesantes, mal cumplimiento de la ventilación, hipoventilación alveolar, mal asunto. ¿Está confortable con la interfase con la mascarilla nasobucal? Creo que no mucho tampoco. Y la enfermedad de base, es un paciente con Steiner. Estos pacientes en muchos casos tienen algo de déficit intelectual y a veces se comportan un poco de forma infantil, como niños, y a veces no son capaces de percibir, no siempre, pero la realidad tal cual es, ¿no? Entonces, tienen un comportamiento un tanto infantilizado por la propia afectación cognitiva que presentan, afectación intelectual. Entonces, eso tampoco nos ayuda en muchos casos al cumplimiento de las terapias ventilatorias. Y como digo, bien, si la mascarilla nasobucal no es confortable, muy mal asunto también, ¿de acuerdo? Con lo cual, componente de hipoventilación alveolar. Es fumador activo, broncorrea asegurada, con lo cual, mal también. Fractura de fémur, más enfermedad neuromuscular, sedentarismo, mal asunto también, mal asunto. Afectación vulvar, tiene afectación vulvar, tiene afectación de la musculatura orofaringea, tiene disfagia, complicado también, ¿no? Tiene miopatía, tiene un fracaso de la bomba ventilatoria, tiene tos ineficaz, pero ya os avanzo, tiene un pico flujo de 2,70, con lo cual no está mal. Y además, lo que decíamos antes, aun teniendo esta afectación vulvar, el cierre glótico no era malo, es decir, la fase compresiva de la tos estaba preservada, no era una afectación vulvar excesivamente importante. Esta es la radiografía. Pues una atelectasia completa del pulmón izquierdo, ya lo veis, ¿de acuerdo? No hace falta que comente mucho. ¿Qué podemos hacer o qué hice, ¿no? A nivel de fisiorrespiratoria? ¿Drenaje autógeno previamente a la asistencia mecánica de tos? Sí, se puede hacer. Drenaje autógeno, ¿por qué no? Se puede hacer, ¿de acuerdo?
¿Para qué? Pues para movilizar secreciones y acercarlas lo máximo posible aproximado, ¿no? ¿De acuerdo? Para hacer una recolecta de esta mucosidad a territorio más proximal. ¿Un decúbito lateral derecho? Pues sí, ¿no? Vamos a poner el pulmón atelectásico arriba, en supra, ¿verdad? En supralateralización, para intentar reclutar un poquito más. Con lo cual lo pusimos sobre su lado derecho porque tenía una atelectasia izquierda, ¿de acuerdo? Hicimos el cofasis en esta posición, el decúbito lateral derecho, con el pulmón afecto arriba. ¿Qué parámetros utilicé yo? Oye, me fue muy bien, ya lo veréis con la radiografía. Una presión de más o menos 40, el cough track, como digo, en on, un trigger inspiratorio donde el paciente es capaz de iniciar el ciclo, genial, mejora mucho la sincronía, un tiempo inspiratorio de 2,3 segundos y un tiempo expi de 3. Yo utilizo habitualmente tiempos expiratorios más largos que versus los inspiratorios. Hay gente que no, hay gente que dice que no. Yo, aunque la tos, en el caso de una tos forzada, dura menos que el inspiratorio, que el ciclo inspiratorio, el paciente no tose solo una vez, tose varias. Y en muchos casos, si le pongo un tiempo inspiratorio, en este caso aquí de 1,5 segundos, de un tiempo expiratorio, le hubiese puesto un tiempo expiratorio de 1,8 segundos, por ejemplo, y un tiempo insuflatorio de 2,5, seguramente el paciente hubiera estado tosiendo y la máquina ya habría finalizado el tiempo de exsuflación y ya le estaría reinsuflando. Y el paciente me diría, ostras Luis, yo sigo tosiendo y la máquina me está reinsuflando. Y quiero seguir tosiendo, porque yo no solo toso una vez, toso varias. Entonces, en estos casos, yo en estos pacientes pongo tiempos exsuflatorios más largos por ese motivo, ¿de acuerdo? Porque no tosemos, nadie tose solo una vez, sino que habitualmente tosemos 2, 3 veces. ¿Sí? Y me pasa eso, me pasa que si el paciente tose 2, 3 veces, agota su tiempo exsuflatorio y la máquina vuelve a reintroducir aire y el paciente me dice, es que estoy tosiendo y la máquina me está dando aire. La frecuencia, como digo, 15 Hz, amplitud de 5, pero no veo que sean parámetros que me puedan ayudar, que puedan marcar un salto cualitativo en este tipo de terapias. ¿De acuerdo? Se dice también que en afectaciones vulvares muy severas la oscilación puede evitar ese colapso de la vía respiratoria superior. Bueno, yo personalmente lo utilizo, pero no lo considero como algo decisorio. Expectora muchísimo durante la terapia, expectoró muchísimo. Y podemos continuar haciendo insuflaciones al finalizar la terapia a modo de reclutamiento, tipo técnica EDIC, solo es una opción, pero si hemos visto que el paciente ha expectorado mucho y no tiene secreciones, podemos acabar insuflando a ese paciente en modo técnica EDIC, en un decúbito lateral con el pulmón afecto arriba, pero solo en fase insuflatoria, donde lo que nos interesa es reclutar porque ya hemos drenado lo que teníamos que drenar. Es más, bueno, aquí tenéis el cambio al momento, ¿de acuerdo? Radiografía pre y post, a las pocas horas, sin ninguna intervención más de por medio, donde se casi resuelve entera la atelectasia con una sola sesión, con lo cual este paciente pues, se libra de la broncoscopia. Se libró de la broncoscopia gracias a la fisioterapia respiratoria. Pocas disciplinas de fisioterapia gozan de estos resultados tan a corto plazo. La evolución durante el ingreso, durante la semana de ingreso fue esta, con lo cual se resolvió, pues diríamos que completamente la atelectasia, espectacularmente, y donde durante el paso de los días lo que fuimos haciendo ya fueron más técnicas de reclutamiento con el cough assist, técnicas de insuflación, puesto que ya realmente no tenía secreciones y lo que nos interesaba era más reclutamiento, ¿de acuerdo? Y muy bien, la verdad. Como digo, el cough track, ¿de acuerdo? Importantísimo. El drenaje bronquial, obviamente, en la sistémica de tos, necesita de una presión insuflatoria y una presión exsuflatoria, ¿de acuerdo? Necesita de las dos presiones, es obvio. Una iniesuflación. El efecto reclutador no. El efecto reclutador necesita de una presión insuflatoria y de un tiempo insuflatorio. Y de poner el cough track en on, porque de esta forma, cuando el paciente coge aire, la máquina insufla. Y encima, si el paciente se puede aguantar la mascarilla, yo tengo las manos libres para asistir un poquito esa caja torácica en tiempo expiratorio y mejorar así la excursión torácica, pues de maravilla, porque encima mejoro los volúmenes. Con lo cual, por un lado tengo al paciente en decúbito lateral autoinsuflándose con el cough assist en modo insuflación, donde no tengo presión expiratoria ni tiempo expiratorio, y por otro lado estoy yo, como si fuera una técnica EDIC, en la parrilla costal supralateral, facilitando esa fase
expiratoria y facilitando en consecuencia o mejorando en consecuencia esa excursión torácica, ¿de acuerdo? Con lo cual, el efecto reclutador del cofasis, con el paciente en recluta lateral, con el pulmón a reclutar, aterrización supra, puedo realizar una técnica de Vic, ¿de acuerdo? En modo automático, con el code tracking on, y, como digo, si el paciente puede aguantar la interfase, pues nos quedan las manos libres, ¿de acuerdo? Para ejercer presión expiratoria en la parrilla costal y favorecer la excursión torácica y mejorar volúmenes. Podemos trabajar con dos programas. Los asistentes mecánicos de tos aceptan 2 o 3 programas. Es decir, puedo tener un programa de drenaje, de insuflación, y puedo tener otro programa únicamente de insuflación solo para el reclutamiento, ¿de acuerdo? Ya finalizo y ya me callo. Última diapositiva, las recomendaciones. Lo más importante, trabajar de forma multidisciplinar, dejaros aconsejar, dejaros apoyar por el resto de profesionales que hemos visto al principio. Empiezo y acabo esta presentación con este concepto de la multidisciplinaridad, ¿de acuerdo? La valoración ha de ser individualizada y respetar siempre la voluntad del paciente, ¿de acuerdo? Esa parte yo creo que es vital. No sé si queréis hacer una pequeña pausa, descansamos, yo quizá lo prefiero, descansar 5 minutos, ¿de acuerdo? Vale, no, si no os preocupéis, no sé si tenéis, yo creo que ya me escucha, ¿no? Sí, si quieren poner alguna pregunta y finalizamos, porque ya sé que ha sido bastante largo. A ver, me he pasado. ¿Cómo? Que he abusado de la paciencia. No, ha sido súper interesante. Yo creo que, bueno, hemos recibido también la enhorabuena por aquí, por el chat, estaban diciendo que era muy interesante, que muchísimas gracias también. Decir que has colaborado gratuitamente con nosotros, que también es un colectivo de afectados que no tiene mucha atención y que agradecemos muchísimo que por parte de los profesionales nos apoyéis. Entonces, muchas gracias, Luis. Y por eso también quería dar las gracias a la Fundación Miquel Valls, que es la que nos ha puesto en contacto para facilitar que pudiésemos llevar a cabo esta colaboración. Y que te has preparado una presentación increíble y que hay muchos datos que también nosotros, bueno, yo también he aprendido muchas cosas. Mira, tenemos una pregunta sobre, no sé si la puedes ver, de Andrea Martín. Sí, en el caso de tener un derrame pleural, ¿se podría realizar inspiraciones máximas soportables? Lo que he comentado. Bueno, lo he comentado, que sí, en el caso de un derrame pleural, yo creo que sí, que se podrían realizar inspiraciones máximas soportables con un inspirómetro de incentivo volumétrico. Sí, perfectamente. Sí, de hecho es lo que yo hago realmente. Aplicar pues una técnica de EDIC, ¿no? De ejercicio de débito inspiratorio controlado con un inspirómetro de incentivo volumétrico. Y sí, lo veo correcto. Sí. Podríamos, sí. De acuerdo, bueno. Perfecto, si alguien más tiene alguna pregunta y si no, pues también queríamos agradeceros la participación, deciros que algunas personas ya me han puesto en el chat su correo electrónico para que le pueda pasar la grabación. Y pues bueno, ahora vamos a proceder a poner los vídeos, no sé si querías, de los pacientes con técnicas. Vale, que esa parte no estará en el vídeo. Esa parte sí no se puede grabar. Claro, esa parte es la que no se puede grabar. Y si alguien más me quiere poner por aquí, por el chat, el correo electrónico, pues perfecto, ¿vale? Pues nada, te dejo, Luis, que las palabras o lo que tengas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Queréis parar 5 minutos o...? No, yo pienso que no sé cuánto tiempo queda, si no... No tardaré, los vídeos son relativamente rápidos. Pues continuamos ya. Mejor, sí. Vale, pues perfecto. le damos a dejar de grabar, ¿lo haces tú, Sí. Violeta? Sí.